Bueno, a todos quienes somos parte de las redes sociales, de quienes nos están mirando, gracias. Hoy estamos en el episodio número 12 y tenemos un invitado de lujo, un personaje guaneño que viene marcando trascendencia, que viene marcando diferentes escenarios. Presentador, maestro de ceremonias, deportista, empresario, influencer y un verdadero guaneño que lo miramos en redes sociales y siempre está dando a relucir. Soy guaneño. Queremos agradecer la presencia y haber aceptado la invitación a Felipe. Felipe Navarrete, un personaje desde cero. Bienvenido, un gusto saludarle, Felipe. Mi querido Robert, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor súper grande poder compartir esta noche maravillosa en este podcast desde cero. El saludo cordial, sobre todo a mi hermosa familia que está conectada ya para ver y saber un poquito más de lo que este guaneño, porque orgullosamente me siento guaneño, es mi eslogan, ¿no? De guano para el mundo. Y a toda esa linda gente que está conectada. Empiezo por mis padres, por mi familia, por mi futura esposa, mi prometida, por su nena Sami, por mi futuro hijo también, que está próximo a nacer, Dios mediante, ya en unos 2 mesitos. Qué Y lindo. saludar, ¿no? A mis hermanos siempre, a mis sobrinos, a mi cuñada, a mis cuñadas y a las personas que han hecho posible de que Felipe Navarrete vaya creciendo, mis amigos, mis amigas, mis seguidores, mis seguidoras. Y pues un orgullo estar acá con un guaneño como es Roberto. Así es que Robert, muchas gracias y empecemos desde cero. Gracias. Felipe Navarrete, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? Sus padres, ¿qué nos acordamos de nuestra niñez? ¿Qué es lo más emocionante que hemos vivido como guaneños? ¿Es lo mismo lo de ahora? ¿Cómo fue nuestra niñez? Bueno, hermosas preguntas que espero responderlas todas, mi querido Robert. Es importante decirles que mis nombres completos, Luis Felipe Navarrete Paredes, nací el 3 de febrero del año 1986. Bueno, muchas personas no queremos decir nuestra edad, pero bueno, hoy ya la decimos. Estamos ya bordeando cerca de los 40 años, bueno, 39. En febrero estaremos cumpliendo los 40 años, ya el cuarto piso. Y pues orgullosamente guaneño, nací en este cantón, en esta tierra hermosa, hijo del doctor Rolando Navarrete Alarcón y de la señora Judith Paredes. Además tengo dos hermanos, Rolando, mi hermano mayor, que vive en Ibarra, y mi hermano menor David, mi colega en la comunicación. Somos los dos licenciados en comunicación. Cada uno de ellos ya ha formado su familia. Y pues bueno, empezando desde lo que fue mi infancia, crecí en un ambiente muy lindo, muy humilde, en el barrio La Magdalena, aquí en el Cantón Guano, una cuadrita más abajo del cementerio, es decir, todos van a pasar por la casa de mis padres y de mis abuelitos, ¿no? Cuando ya Sí. se vayan de este mundo. Crecí en un ambiente muy lindo junto a mis padres, un niño travieso, según lo que me cuentan mi familia, mis tíos, todas las anécdotas. Entonces fue muy lindo, ¿no? Y también eso normalmente en las mañanas, ¿no? Pasaba con mis padres o ya cuando me tocaba ir a estudiar, inicié en el Jardín de Infantes, Escuela Pacífico Villagómez. Ahí hice grandes amigos, unos de ellos, Pablo Jaramillo, que somos prácticamente de la misma época, somos amigos, nacimos en el mismo año, tenemos diferencias solamente, yo soy mayor para él con 2 meses, él es en abril, entonces me hice muy buen amigo de Pablo Jaramillo, a quien también le envío un saludo, de seguro está conectado, a toda esa linda gente del Club Atalaya. Y también recordar de mi infancia en el Jardín de Infantes, siempre travieso, recuerdo una de las anécdotas que salíamos en los desfiles de acá del Cantón Guano y Ya. pues lo que hacíamos nosotros es llorar, pues niños de 5 años llorábamos en los desfiles, pero bueno, ahí con un juguete, con una paleta, con un chupete, con un helado, pues nuestros padres ahí nos reconfortaban y teníamos que desfilar, ¿no? En esas épocas. Los desfiles normalmente eran de la alegría, donde te disfrazabas. En esa época, yo me acuerdo, fui disfrazado de enanito, de los 7 enanitos de Blancanieves, y me acuerdo llorando, 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 la verdad, por todo lo que teníamos que pasar, pero como digo, con un caramelito ahí de las personas que pasaban en el desfile o de mis padres, pues ya nosotros ya nos tranquilizábamos. Eso es lo que más recuerdo, creo que en esa época de los estudios que iniciamos en el Jardín de Infantes Pacífico Villagómez, siempre acompañado de mi padre, porque mi padre era docente, profesor ahí
ahí en la Escuela Pacífico Villagómez. Entonces, como él se iba a la escuela, obviamente ya me dejaba a mí en el jardín, pero siempre yo mimado, pues obviamente tener a tu padre de profesor en la misma escuela, acababas la clase, digamos, e ibas al recreo y papi, necesito esto y todo, y mimado también por todos los profesores, porque obviamente al saber que teníamos un profesor ahí que era mi padre, pues siempre muy querido. Y recordar también de que parte de esa escuela fue mi abuelita Laura Alarcón, que no tuve la oportunidad de compartir mucho porque ella fallece cuando yo tengo 3 años, en el año 1989, pero tengo recuerdos vanos. Más o menos cuando ella falleció en el año 89, subimos a San Andrés y le recibió, creo que medio guano, diría yo. Dicen que el sepelio de mi abuelita Laura Alarcón ha sido uno de los más grandes en lo que es la afluencia de público acá en el Cantón Guano, porque le querían mucho a mi abuelita. Y yo recuerdo, como digo, en ese año de que me fui a San Andrés y había muchísima gente, pero como era niño, era lo único que recordaba. De ahí, mimado por mi madre Judith Paredes, siempre ya nos llevaba a jugar partidos de fútbol. Recuerdo que empecé el fútbol a los 6 años en el Club Guano Sporting de mi barrio prácticamente, gracias a Marco Almendaris. ¿Perdón? Vinculado siempre Claro, al deporte. claro, obviamente ya empezaban los campeonatos de baby fútbol en el Cantón Guano y por ahí vino Marco Almendaris, nuestro vecino, el gatito, que le envió un saludo también, y le dijo a mi mami y a mi papi que a ver si podemos jugar. Mi hermano mayor, Rolly, que él era mayor a mí con 3 años, y yo de 5 o 6 años más o menos, y ya desde ahí ya empecé a jugar a la pelota, y bueno, Dios me bendijo con el talento. Yo jugaba con los mayores, o sea, con los de la sub 10, 11, sub 12, y no, yo salía goleador del campeonato, pese a que era niño cuando jugaba, desde los 6, 7, 8, 9, 10 años, gracias a Dios, siempre creo que fui grande en estatura. Y bueno, el talento creo que lo viene de parte de la familia de mi mamá y de mi papá, porque mis tíos, hablo de mi tío Fernando y Marco Paredes, hermanos de mi mamá, habían sido futbolistas profesionales, jugaban en el Guano Sporting, en el Everest, tengo entendido, en algunos equipos profesionales en esa época, y también mis hermanos por parte de mi papá, de la familia Navarrete, tengo entendido que 2 de ellos jugaban en Liga de Quito, en el Deportivo Quito, según las historias, anécdotas de mi abuelito también que falleció, Juan Navarrete, y de mi papi también. Entonces, por los dos lados teníamos que salir futbolistas nosotros, mi querido Robert. Felipe, en la niñez ya íbamos marcando que yo quería hacer goles. Ya era el delantero de la niñez, el que organizaba, el que no, ustedes allá, yo adelante. Sí, la verdad, y es más, desde los 6 años, estamos hablando hace 33 años que yo empecé prácticamente a jugar fútbol, obviamente ya en campeonatos, porque tú sabes que desde niños, desde los 3, 4 años ya te regalan un balón de fútbol y empiezas a patear el balón, pero el talento empezó a darse cuenta en mi familia, en los amigos de los distintos clubes acá en Guano, tipo 5 o 6 años más o menos, me pusieron de delantero, yo cogía el balón, me llevaba de 1 o 2, pateaba, hacía goles y con la bendición de Dios nunca dejé de ser goleador. Desde ahí jugué siempre con el número 9. En pocas ocasiones jugué con otros números, pero siempre jugué con el número 9. Veía que los mejores delanteros del mundo jugaban con ese número, como es el número 9. Entonces, ese número nunca lo he dejado y espero no dejarlo. Es el número de los goleadores. Y desde ahí, como tú dices, mi querido Robert, anotaba goles y hasta ahora sigo anotando con la bendición de Dios. El talento sigue ahí y eso es lo más bonito. Claro, acordarnos de la niñez donde tal vez alguien dijo, no, a Felipe pongámosle de delantero, ¿no? Ujú. Y nació ahí, fue el impulso. Y hoy seguimos compartiendo, ¿no? Ya vamos a llegar a ese fuerte, el número 9. Es una pasión, es el número que me guía, ¿verdad? Por supuesto, el 9 es una insignia, creo que de los delanteros. No podemos dejar de nombrar a Ronaldo, que es mi ídolo para mí en el fútbol, Ronaldo Nazario de Lima, pero no hablo yo de Cristiano Ronaldo, yo hablo de Ronaldo Nazario de Lima. Claro. Siempre fue esa figura a quien yo seguí y siempre quise imitarlo, porque él siempre fue goleador desde que tenía 15, 16, 17 años, ganó los mundiales, fue goleador de los mundiales. Entonces él era mi jugador a seguir y aparte que tenía prácticamente un juego muy similar a él, ¿no? Un jugador aguerrido, que driblaba, tenía buen juego aéreo y que siempre hacía goles. Entonces, fuerte. o sea, gracias a Dios siempre me dieron de comer bien mis papás. Y bueno, por ejemplo, mi hermano mayor es un poco flaquito. Decían que yo me comía las ensaladas, la comida de él. Por eso era un poquito más tuco, digamos la palabra, hablando en esos términos, mi querido Robert.
Chévere. Qué emocionante conocer la vida de la niñez de Felipe, ¿no? Pero también queremos conocer la vida académica, dónde estuvo, primaria, secundaria, eh, profesores favoritos, el amigo favorito, la experiencia que nunca me voy a olvidar del profesor. ¿Qué Bueno, nos podemos acordar de eso? ya hablamos algo del jardín, que no me acuerdo mucho, la verdad, pero de ahí nos pasamos, seguimos. Mis estudios primarios fueron en la Escuela Pacífico Villagómez. Mis 6 años de escuela fueron ahí, en donde jamás fue mi papi docente, de mis hermanos sí fue Ah, docente mi sí. papi, sí, pero de mí no. Me acuerdo que teníamos una profesora, Marianita, en primer grado, no sé qué pasó, para segundo grado ella ya se fue, pero era muy querida, si no me equivoco, Marianita Espinosa era muy querida porque también fue maestra de mi hermano mayor. Posterior a aquello, ya desde segundo grado fue mi profesora la señorita Norma Vega, Normita también, que hasta ahora somos amigos en Facebook, la quiero Ah, qué y la bien. recuerdo muchísimo, me enseñó demasiado, era muy buena profesora y aparte de eso, como lo dije anteriormente, yo tenía a mi papá que él nos exigía, por ejemplo, en vacaciones, en esa época, nosotros terminábamos las clases. Llegaban las vacaciones y nosotros para poder salir teníamos uno que leer 1 o 2 páginas de algún libro o leer el periódico y hacer el resumen a mano con lápiz, me acuerdo, a mi papá. Mi papá nos revisaba y ahí recién podíamos salir a jugar fútbol, jugar canicas, salir con los vecinos, todo ese tipo de juegos. Pero siempre mi papá nos enseñó a leer y a escribir. Por eso creo que nosotros, los tres hermanos Navarrete, tenemos buena ortografía, buena caligrafía y sobre todo buena lectura. Ajá, Claro. siempre leímos, entonces eso es algo hermoso que recuerdo de mi papá, que él siempre nos motivaba, obvio, junto a mi madre, porque el que nos dejaba la tarea era mi papá. Él se iba a trabajar, pero quien nos revisaba era mi mamá. O sea, Ya no se ves, salvaban. claro, no nos salvábamos. Ya a veces, obvio, uno pilas, como el niño quería ya. Tenía a veces tiempo, ¿no? Adelantar. Yo adelantaba, escribía rápido y tenía buen análisis, hacía el resumen o algo. Y Me me voy. escribía unas ya adelantaba 2 días, ¿no? Mi mamá revisaba, porque obviamente tenía el cuaderno, y me cortaba las hojas y me rompía. Decía, no, cada día tienes que leer, cada día tienes que hacer los resúmenes. Y bueno, eso nos enseñó, porque nos enseñó a ser responsable y a no ser un sabido, un pilas que normalmente pueden ser las personas. Entonces yo sí les agradezco a mis papás por aquello. Amigo favorito en esa época, como decía, Pablito Jaramillo creo que era uno de mis mejores amigos en esa época de la escuela. Luego estuvieron otros compañeros, Fabricio Altamirano, recuerdo, Rolando, se me ve el apellido, Rolando, compañeros con quienes estudiaste sexto grado. De ahí jugué fútbol un año también, siendo parte de la selección de la Escuela Pacífico Villagómez. Quedamos vicecampeones, quedé goleador del campeonato, pero perdimos la final con la García Moreno. Fue algo Ah, doloroso que lo más no, doloroso, ¿no? ajá, no nos Perder con la imaginábamos. García. Claro, con la García éramos rivales a muerte, ¿no? Ajá. Recuerdo que Marco Ayala lamentablemente ya no está con nosotros, era un gran entrenador, exfutbolista también. Él era el entrenador de la García y él me decía, vente a la García conmigo, te necesitamos. No, pues yo era muerte de la Pacífico Villagómez. Pero sí, como anécdota, pero esto nos enseñó que en la vida no solo vas a ganar, sino también a ganar y a perder. Y cuando perdimos esa final fue un ejemplo de vida, pero como digo, fui goleador del torneo, fue algo muy lindo personal, pero en grupo fue algo muy triste porque perdimos esa final. Así es que esa es una de las anécdotas que más recuerdo en lo que es mi época primaria. De ahí jugué en la selección de Guano, el Mundialito. Eso fue hermoso porque me llamó, déjenme acordar los nombres, a veces, imagínense tantos nombres que he Claro. conocido en la vida. A ver, Patricio Castillo, si no me equivoco. No, Patricio Zúñiga era mi entrenador ahí en esa época. También Déjenme, del barrio, ¿no es cierto? claro, del barrio. Entonces él Claro, ya sí, sabía de sí. mi talento porque yo ya Claro. jugaba el primer año, como decía, en el Guano Sporting, y ya a los 7 años, ya el Atalaya, que era mi papá, ya nos ficharon pues a mi hermano mayor y a mí, ya jugamos por el Atalaya. Entonces, viendo esas condiciones, yo jugaba con los chicos de la sub-12, yo de 7 8 años. Entre ellos, ahí en esa época, Gonzalo el Pajarito Montalvo, que era el más grande de Ah, sí, nosotros, el mi flaco. hermano Rolando, Santiago Becerra, Osvaldo Montero, su hermano Eduardo, eran súper mayores a mí, pero yo era, gracias a Dios, creo que bueno con la pelota, que yo era titular. O sea, Claro. jugaban solo 6 de todos, porque eran un grupo de unos 15.
ellos tenían todos unos 12 años, 11 años, yo tenía 7 y yo era titular. O sea, a mis 7 años yo era titular y goleador con ellos y con otro gran amigo goleador también, Dani Obregón. Me acuerdo, Sí, jugaba Dani. súper bien Dani. Entonces, creo que eso marcó para que yo haya sido seleccionado de Guano. Me seleccionaron para Guano, jugamos el Mundialito, quedé goleador del Mundialito, quedamos vicecampeones del Mundialito en esa época también. Pero eso fue muy importante para mi vida porque vinieron los entrenadores del Colegio Salesianos y me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que juegues con nosotros y ya. Me dieron una media beca para primer curso y de primero a sexto curso fui parte del Colegio Salesianos y ahí empieza ya mi etapa secundaria. Pero Sí. siempre vinculado y ligado al fútbol. Y el fútbol, ahí es lo que yo les digo a muchas personas, el fútbol te da muchas oportunidades y esas oportunidades hay que aprovecharlas. Y yo las aproveché desde que era niño prácticamente. Si nos acordamos un poquito, Felipe, cuando mi papá dejaba la tarea y tanta cosa, ¿hubo molestia en ese momento? Oh, ¿y por qué? ¿Y por qué? Hoy, todas esas cosas nos han servido. No, y por poco me olvido y gracias nuevamente por la pregunta. Eso sirvió muchísimo para mi formación personal, la verdad, para tener carácter, para ser gran estudiante, porque los 6 años que yo estuve en la Escuela Pacífico Villagómez, de primero a sexto grado, fui el mejor estudiante de mi aula y en sexto grado todos, la verdad, pensaban que el abanderado iba a ser mi amigo Pablito Jaramillo, porque era el sobrino del director de la escuela. Y yo, sorpresa, le gané con unas décimas y yo fui el abanderado. Obviamente hubo problemas, pensaron que había mar y todo, pero cuando eres justo, cuando eres correcto, se sabe qué es lo que pasó. Y vimos las notas y sí, le gané con unas décimas y yo fui el abanderado del pabellón nacional acá de la escuela. Entonces, ahí con Pablito, lamentablemente, como que hubo una molestia por parte de él, de su familia, pero luego hablando, creo que se arreglaron las cosas porque somos hasta como algo parientes por ahí. Claro. Y luego mi papi le premió a él. Mi papi entrenaba la banda de guerra Sí, sí, de de la la escuela. Pacífico, Villagómez, ¿no? Claro. Y mi papi lo premió, le dijo, Pablito, lamento, ¿no? Que no haya sido tú el abanderado del pabellón nacional, pero tú vas a ser el cachiporrero de la banda de guerra y yo fui el brigadier. O sea, eso sí me dolió también porque yo obvio quería ser el cachiporrero, pero Claro. dije, bueno, igual ya soy el abanderado, ¿no? Entonces salimos desfilando. En sexto grado yo salí con la bandera del Ecuador, con mis escoltas, y Pablito salió de cachiporrero y con su banda de segundo abanderado. Pero eso nos unió muchísimo. Ahora somos súper grandes amigos con Pablito y son cosas de la vida, ¿no? Eso es algo importante. Qué emocionante la vida de la niñez, ¿no? Claro. Y, Estoy temblando de la emoción, y- Robert. y acordarme de la anécdota uno, de la 2, de la 3 y tanta cosa. Y claro, también acordarme de haber llevado el pabellón nacional representando a la escuela es también llevar una responsabilidad grande a la vida de la secundaria, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo pasar ya una época de escuela aquí dentro del cantón. Fue difícil ser parte de la secundaria fuera, ser parte de una institución de renombre, o el fútbol, el deporte me abrió un escenario. El fútbol me abrió ese escenario que fue muy lindo porque me dijeron, ¿no? Junto a Luchito Ordóñez y Jorgito Calero, que eran mis entrenadores ya en el Salesianos en primer curso, pues al abrirme las puertas del fútbol, nosotros estábamos confiados de que yo iba ya a entrar directo al Salesianos. No, en esa época era la más dura que podías ingresar a un colegio. En este caso voy a nombrar tres: San Felipe, Cisneros y Salesianos. Por el tema de estudios era súper difícil. Tenías que dar pruebas para ingresar y te ponían el puntaje. Entonces, cuando yo voy y doy o sea, a pesar de que yo ya tenía la media beca, a mí me hicieron dar las pruebas porque era el abanderado de la Escuela Pacífico Villagómez. Yo fui y rendí las pruebas y me acuerdo que ahí estaba un padre, el padre Antonio del Colegio Salesianos, él nos tomó las pruebas. Entonces yo la verdad pasé estudiando, las vacaciones estudiaba y me iba a entrenar. Entonces di las pruebas, entonces ahí mis papis se pusieron muy contentos porque ahí creo que recibían, digamos que daban el examen unas 500 personas. Ajá. Y de ahí solamente ingresaban creo que unas 120 o 150 personas de ellos, porque eran 4 paralelos, me acuerdo ahí de... Entonces teníamos Claro. que prepararnos bien. Claro, entonces yo me preparé tanto y todas las enseñanzas de mi profesora Normita Vega, de mi papá y de mi mamá que estuvieron ahí, dieron frutos, porque cuando yo doy la prueba salían los resultados, pues ahí
no, casi digo pantalla, ¿no? En esa época, no me recuerdo el nombre. Los cuadros, ¿no? Los cuadros, ¿no? ¿Es cierto? Los Entonces cuadros. ahí salían, pues, y veías y aprobaba. Y ahí no salía en orden alfabético, ahí aparecía en orden de puntaje. Y me acuerdo claramente que llegamos con mis papás al colegio y primerito, Luis Felipe Navarrete Paredes, aprobado, puntaje, digamos, sobre 100, los 100 puntos, digamos. Y de ahí los demás en orden 99, así. O sea, fue algo mágico. Eso fue hermoso para mí, pero me enseñó de que no me crecí, pero me enseñó como que, estoy acá. Ahí es algo que aprendí en la vida, porque ya cuando empiezo los estudios en el Colegio Salesianos, me caigo en notas, en ciencias naturales y en matemáticas. Era un cambio de una escuela pública, digamos, Claro, acá de cantón, digamos, de pueblo, y llegar a uno de los mejores colegios de Riobamba. Y cuando yo voy, el primer mes, en todas las materias súper bien, menos en matemáticas y ciencias naturales. Tuve 13 y 13, es decir, tenía rojo, 2 rojos. Mi mamá se puso a llorar, ¿cómo es posible? Fuimos a hablar con los profesores, Galito Orozco, me acuerdo, y con Jimenita Díaz. Mi mamá me habló con ellos y les dijo, ¿qué pasó? Él era el abanderado y todo. Entonces dijeron que yo no había tenido algunas bases para ciencias naturales y para matemáticas y que me iban a ayudar. Entonces tuve clases particulares con ellos y todo, y para el siguiente mes ya solo eran 19, 20, porque ahí era la calificación 19 y 20 en esa época. Tomamos la precaución desde el inicio, entonces, ¿no? Claro, mis padres no me iban a dejar que yo me caiga. Entonces eran 2 materias que yo, obvio, en ese momento les odiaba porque decía, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo 3 y todo? Pero luego ya me recuperé, me puse a estudiar y pasé sin ningún problema el colegio, a excepción de cuarto curso, que fue la única vez que me quedé al supletorio en matemáticas. Pero eso también tiene una anécdota muy particular y me voy a adelantar a contar. En cuarto curso, es decir, ahí era primero de bachillerato, ¿no? Claro, primero de bachillerato. Sí. Yo todos los años era seleccionado del colegio. Y siempre Luchito y Jorgito, que eran los entrenadores, nos sacaban a los partidos de fútbol para jugar los intercolegiales. Para mi buena o mala suerte, digo buena suerte era porque salía de clases, lindo. ¿Quién no quiere ser seleccionado? Y en esa materia, tal vez. Claro, y en esa materia, matemáticas. Me acuerdo, Eduardo Ávila era Eduardo Avendaño. Me voy acordando los nombres todavía. Era nuestro entrenador, era gran amigo de mi hermano, porque mi hermano era el mejor alumno de matemáticas y física cuando estaba en sexto curso. Del hermano mayor. Claro, Rolando en el Salesianos. Él fue muy buen estudiante y sobre todo matemáticas y física era maestro, por eso siguió esa especialidad. Entonces, Eduardo se hizo amigo mío y le gustaba el fútbol. Entonces, una vez me dijo, Felipe, no confundas mi amistad con lo que yo soy tu profesor. Y dicho y hecho, yo me voy a unos partidos de fútbol ya en cuarto curso, ahí yo jugaba en segunda categoría, les llamaban ahí, y me voy. Para mala suerte, empiezan a dar los principios de qué es factoreo, el binomio, trinomio, más o menos de esa época. Esas bases, que son bases para que factoreo es de largo. Sí. Y justo esa semana empiezan a dar, y yo salgo al torneo toda esa semana. Bueno, voy y me caigo, porque no tuve a alguien que me quiera ayudar en ese momento, o me intentaron ayudar y era difícil, porque el profe cada vez que yo ya aprendí algo, ya seguía avanzando. Claro, ya no. Entonces me caí y me quedé al supletorio. Dios mío, en las demás materias súper bien, buen promedio y todo, pero en matemáticas, le odiaba las matemáticas yo. Entonces, como mi hermano era físico matemático, me ayudó bastante y le agradezco también a Pajarito Montalvo, Gonzalo Montalvo. Él sabía bastante, también era físico matemático. Gonzalo, ayuda. Ahí me enseñaron. Me pasé en las vacaciones estudiando y fui a dar el examen. Le saqué 20 al profe y ahí aprendí ya, por fin, ya lo que es factoreo, sobre todo, que es una base muy importante para matemáticas. Entonces, eso es algo muy importante, es una anécdota que no podía dejar de contar, Robert. Y justo era esa parte, ¿no? De que antes de llegar a ser profesional, ¿no es cierto? Porque llegar a fútbol profesional ya es también tener ya una profesión. Se marcaban otros problemas por ser futbolista dentro de la escuela, dentro del colegio. Ahí viene una anécdota grande. Quedó supletorio, ¿no es cierto? Claro. ¿Había más problemas? No, el problema más grande fue ese. A mí me encantaba mejor el deporte. Hubo una época que, bueno, hay que mencionar también que fui seleccionado de Chimborazo desde los 11 hasta los 17 años. Era seleccionado de Guano, seleccionado de Chimborazo, entonces eso era lindo. Portar la camiseta rojo y azul o la chompa y el pantalón rojo y azul de Chimborazo era lo más hermoso en esa época.
Robert, mi colegio de primero a sexto curso que yo estuve, nunca tuvimos uniforme. Ese era algo lindo también del Salesianos. No teníamos uniforme nosotros. Entonces siempre tenías que ir vestido con la ropa que... Cualquier ropa, tú podías irte vestido. Menos obviamente con pantaloneta. De ahí con calentador, con jean, podías irte vestido. Era libre. Claro. Entonces habían deportistas de taekwondo, de fútbol, de vóley, de todos los deportes que iban al colegio y iban con el calentador de la selección de Chimborazo. Eso era lo más hermoso y era el sueño que teníamos muchísimos. Oye, yo algún día tengo que vestir esa chompa. Entonces, en primer año, ya al final, me seleccionaron para ser parte de Chimborazo y ya me dieron mi primer calentador. Qué lindo que ahí yo también. Yo les decía a les decía a mis amigos, vieron, yo lo iba a conseguir y desde ahí nunca le defraudé a mi cantón como es Guano ni a mi provincia, porque igual con la bendición de Dios fui el goleador de todas las categorías. Es más, en el año, no me acuerdo del año, pero cuando tenía 15 años fui preseleccionado del Ecuador de fútbol. Por ahí antes había los amaños de las convocatorias y 3 futbolistas fuimos convocados a la preselección del Ecuador, pero por ahí amarraron entre los dirigentes de Chimborazo y de Tungurahua y esas convocatorias nos quitaron, como que las vendieron y mandaron a 3 de Tungurahua y no a nosotros. O sea, fue algo difícil para nosotros, pero algo que nos enseñó porque sabíamos que íbamos a seguir adelante y pues así fue mi etapa de 6 años de fútbol amateur en la selección de Chimborazo, porque de ahí ya se viene a los 17 el debut en fútbol profesional que ya les voy a contar. Sí, sí. Y vamos a otra. ¿Nos acordamos algo de nuestra juventud con los amigos del barrio, el Pajarito, el Pablo? ¿Cómo era esa vivencia? Porque Felipe es amiguero, ¿no es cierto? Claro. Y tiene mucho vínculo a nivel del país, decimos así. ¿Qué tan fuerte fue ese vínculo en el barrio, en el parque? Porque somos de ese sector, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo fue esa vivencia? Bueno, como lo decía, desde los 6 años ya me vinculé prácticamente al Club Atalaya. Había una hermandad, una unión de este club que ha sido muy importante para el cantón por su historia. Y obviamente mi papá no iba a permitir que sea parte de otro club, entonces nos llevó y desde ahí empezamos, fuimos socios y hemos sido parte de las distintas actividades. Hay actividades que realiza el club que son súper importantes, por ejemplo la misa de la guagua de pan, el pase del niño que es ya muy tradicional y conocido acá en el cantón y prácticamente en la provincia. Entonces cuando nos vinculamos a este club hicimos muchos amigos, porque nosotros con mi hermano Rolly vivíamos en el barrio La Magdalena, siempre vivimos ahí, pero bajábamos ya desde esa época siempre al parque, a jugar, al parque. Con Osvaldo, con Eduardo Montero, con Pablo Jaramillo, con Julito Calderón, bueno, espero no se molesten si no les nombro a todos, con Dani Obregón, con Fabián Puente, con todos ellos. Entonces ellos para mí siempre fueron mayores, con prácticamente 3, 4 años. Entonces mi hermano para salir tenía que salir obviamente con ellos y yo tenía que salir, mi mamá no le dejaba salir a mi hermano si no era conmigo. Entonces yo iba y salía con ellos. Entonces, entre las anécdotas más chéveres es que hicimos un grupo de amigos, un club, o sea, aparte de la talla, un club como que de amigos, ¿no? Entonces resulta que lo hicimos en la casa de mi abuelita frente al parque y el líder era mi hermano Rolando. Entonces mi hermano, y querían formar la directiva, pues. Entonces mi hermano dice, sometamos, esta es una anécdota muy bonita, entre todos los que más o menos nombré, formamos la directiva y empezaron a hacer votación. Entonces el voto era secreto, pues, y todos ponen ahí, y presidente Luis Felipe, y solo un voto tuvo mi hermano, o sea, mi hermano se quedó ahí asustado, ¿y por qué no gané yo de presidente? Entonces ya me nombraron presidente y todo, y mi hermano de las diras les sacó a todos y les cerró la puerta y se acabó el club ahí. Entonces... Vinculado desde muy joven también a ser directivo. Líder, ser sí. Parte de encabezar el grupo. Lugar de concentración en la época de juventud, tal vez la Plaza Roja. Sí, primero en el parque nos encontrábamos. Ya. Claro, cuando era vacaciones, las mañanas, ya a 10 de la mañana, 9:30 teníamos que estar y 10 en punto ya jugábamos, ahí hacíamos 2, 3 equipos, jugábamos indoor, fútbol, en la Plaza Roja que se conocía, ¿no? Ahí en la iglesia del Rosario. Exacto. Ya, de ahí en las tardes igual, tú almorzabas, 2:30 ya bajabas y 3 en punto ya estabas jugando en la Plaza Roja hasta las 6 de la tarde. Y en la noche igual, ibas, tomabas cafecito y baja y a las 8 ya empezabas y jugabas fútbol hasta las 9, 10 de la noche.
Y también, aparte del fútbol, jugábamos a las escondidas en el parque. El parque antes era abultado de los árboles que hay ahora, eran grandotes. Hasta nos subíamos y nos escondíamos, era súper lindo. Entonces jugábamos a las escondidas y también jugábamos fútbol. No sé si ustedes recuerdan, en el parque de Guano, exactamente en la calle García Moreno es la principal, ¿verdad? Sí. Claro, la de Claro, arriba. claro, ahí habían unos leones que eran como como Así, sí, como ya, asientos. como asientos. Ahí esos eran nuestros arcos, o sea, nuestros arcos no eran así, o sea, normalmente los arcos eran así, o sea, nosotros jugábamos, Los costados. ajá, y los goles eran ahí metiendo en los Claro, de los dos lados. en los dos lados, claro, eso era hermoso y cerrábamos la calle. Y los carros ya nos respetaban, los buses no pasaban por ahí. O sea, en esa época, obvio que no había muchos buses ni carros y todo, pero cuando venían, ellos ya sabían y se iban a dar la vuelta y no nos interrumpían y nosotros cerrábamos con piedritas pues las calles y jugábamos. Nuestras canchas. Claro, Felipe, al tiempo de hoy, ¿ha cambiado las cosas? claro, ¿qué no ha cambiado, mi querido Robert? Si yo lo que me acuerdo ahorita es, wow, algo que se me eriza la piel, me pongo, como digo, a temblar porque me acuerdo hasta las calles eran diferentes, mi querido Robert, ¿no? La infraestructura, recuerdo que ahí en esa época también había en la esquina del parque una señora que alquilaba las películas, pues el Ah, mini sí. cine ahí, íbamos ahí, nos metíamos unos 20 viendo ahí las películas, ya no hay eso. Ya Es no más, hay. donde está la cooperativa Ribamba era ahí donde Sí, nosotros sí. veíamos las películas. Me acuerdo también que empezamos a jugar póker, a jugar 21 las noches en la casa de Eduardo, de Osvaldo Montero, en la casa de Pepe Naranjo también jugábamos. Ya empezamos a jugar cartas y era súper chévere. Y siempre un ambiente de amigos, a veces igual. Yo en esa época, Robert, muy sano, la verdad, porque mis amigos sí tomaban, ya les gustaba tomar a ellos. Y Y yo era el también sano. tenían un poquito más de años, ¿no? Claro, y yo era el sano del grupo. Yo Ya. salía con ellos y cuando les acortaba a tomar, ellos tomaban y yo les iba a dejar uno por uno en sus casas. Sanito, ni una copa, era peladito y no me gustaba, Claro. la verdad. Me dediqué de lleno al deporte, al fútbol. Claro. Entonces creo que eso también fue muy importante. Yo siempre a los chicos que me han preguntado, Feli, pero usted, ¿por qué anotó tantos goles? ¿Por qué jugó bien o algo? Yo lo que les he dicho es que hay un entrenamiento que me enseñó algún entrenador y me dijo, el entrenamiento invisible es el mejor. Porque tú puedes entrenar de lunes a viernes súper bien, sacarte el aire, pero si tú no te cuidas del viernes para el sábado o para el domingo, que normalmente son los partidos, si tú no te vas a tu casa, te alimentas bien, descansas, ves una peli y te duermes, y no duermes unas 8 horitas y tomas agüita, si es que no haces eso y prefieres irte a farrear, a una discoteca, a tomarte los tragos y no duermes bien, ese, eso no te llevará a nada. En cambio, el entrenamiento invisible, el que no se ve, por eso es invisible, el que te quedas en la casita y te quedas ahí viendo, Ujú. obvio, en esa época no había YouTube ni nada, pero te Uy. quedabas viendo tele, canales nacionales, Y creo que había contenido más tranquilo, más educativo, por supuesto. ¿no es cierto? Ajá. Ahora el contenido es bastante diferente. Claro, hay Y mucha claro, diferencia en eso. se ha desplazado la televisión. Ahora tenemos redes sociales y tenemos contenido para aprender muchísimo, ¿no es Por cierto? supuesto. Qué Entonces, emocionante, Felipe, esa vida de juventud. Algo que marcó de los amigos que nos acordamos siempre. ¿qué pudo haber marcado de mis amigos? A ver, déjeme pensarlo porque yo creo que el ser unidos. Yo me acuerdo que inclusive ya cada quien tenía su bicicleta y habían algunos que no tenían del grupo. Entonces íbamos del parque, nos íbamos a los Helenes, de los Helenes subíamos, nos íbamos por Juntús y bajábamos. O sea, era un recorrido. En grupo. Exacto. ¿Cuál es la diferencia ahora? Ahora ya son las bicicletas más tecnificadas. Profesionales, Claro. ¿no es cierto? Ahí teníamos, inclusive teníamos, los hermanos Montero tenía la bicicleta, la de panadero, me acuerdo. Ah, y ya. en esa se iban. Emocionante. Habían ¿no? En las esa época. Chopper, habían de todas las BMX, de todo había. Entonces, siempre éramos la colita entre todos, porque éramos un grupo de unos 20, digamos. Entonces, en el parque nos encontrábamos y nos íbamos a los Helenes y ya si se quedaba alguien, el otro le esperaba. Si se caía alguien, nos ayudábamos, si se ponchaba o sea, era algo. Entonces, yo creo que esa unión, esa amistad entre mis amigos del Club Atalaya prácticamente era algo lindo porque eso me enseñó a que la amistad no puedes cambiarla por nada, mi querido Robert. La amistad siempre tiene que prevalecer dentro de las personas. Si tú no eres sincero, si no le das confianza a esa persona, pues no llegarás lejos.
porque si le fallas a otra persona, lo primero que va a acabar es que la amistad, la confianza, y nunca más van a confiar en ti. Entonces, con ese grupo de amigos que yo tuve en esa época, siempre nos llevamos hasta ahora y siempre recordamos aquello. Hay fotos, inclusive, obviamente también ahí hay una diferencia con las fotos actuales. Esas fotos no eran tan claras como lo son ahora, ¿no? Ahora te salen en HD, en 4K, los videos, todo. Entonces, sí hay recuerdos, pero. Y de esa época a la actual, seguimos haciendo reuniones de amigos. Claro, en el deporte siempre se encuentran, ¿no es cierto? Seguimos haciendo actividades en conjunto, nos reunimos, claro, cada uno con su compromiso, con su trabajo, con su emprendimiento. Pero seguimos en estas actividades. No como antes, porque antes, por ejemplo, en vacaciones nos reuníamos todos. Un problema que tuvimos, pero también algo bueno, el problema fue de que todos se fueron a vivir en Quito, en el Oriente, en otros lados, ya porque ya profesionales. Lo bueno es que todos fueron profesionales, entonces les tocó salir de Guano, pero siempre que regresamos nos encontramos y tenemos las anécdotas. Entonces, los puntos más importantes cuando nos encontramos, creo que son 4. Como le decía, a ver, en carnaval de ley, Sí, siempre eso, creo que la Atalaya se caracteriza por ser una de las coreografías más lindas acá en Guano, modestia aparte, obviamente, porque también hay otros clubes e instituciones que también realizan varias imitaciones coreográficas espectaculares. Carnaval, de ahí otro en diciembre el pase del niño, en noviembre la guagua de pan y el 31 de diciembre fin de año. Son 4 ocasiones que por nada del mundo dejas de venir tal vez a Guano y te reúnes y ahí te encuentras, ¿no? Igual el punto de encuentro, el parque, y ahí en grupo ya con las cervecitas y todo, y conversando, y te acuerdas de esto. Y en esa época también es muy importante decir, a mí no me conocían ni como Luis Felipe ni como Felipe, a mí me decían Luigi. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No sé, Robert, si se acuerdan, a mí me decían Luigi. ¿Por qué me decían Luigi? Porque mi mamá me cuenta que en esa época, cuando yo recién nací por ahí, ha habido una novela y el actor principal era Luigi. Entonces, como soy Luis, mi abuelito me ha dicho, le voy a decir Luigi, Luigi. Entonces, por eso me decían Luigi. Sí, verdad que era así. Entonces, yo me cambio y empiezo a que me digan Felipe o Felipao ya en el colegio, cuando estuve en 4º, 5º curso. Porque vi que había un entrenador de Brasil o de Portugal, si no me equivoco en ese entonces, Felipao Scolari. Entonces yo decía, chuta, Felipe me gusta, ese yo soy Felipe. Ojalá me digan Felipao. Y me acuerdo que en un campeonato de 4º curso nos escribimos con marcador el nombre, pues, en la espalda. Y a mí me pusieron Felipao. Entonces desde ahí empezaron a decirme Felipao, Felipao. Y ya, desde ahí ya, Felipao, la verdad. Y un poquito, bueno, yo en mi conocimiento decía, Felipao, está asociado a un goleador brasileño, Felipao y tanta cosa. Claro. Sí, tiene mucha relación. También me acuerdo que en el Coliseo era, no, dale, Luigi, claro. Y tanta cosa. Pasemos al punto de la vida profesional. Qué emocionante es compartir esa vivencia de la niñez, de la juventud. Pero ¿cómo ha ido marcando la vida profesional? ¿En qué nos enfocamos? ¿En qué nos hemos graduado? ¿Qué camino hemos llevado? ¿Qué estamos planificando para nuestra vivencia diaria? Bueno, hablando del tema ya de estudios superiores, luego del colegio, yo a mis 17 años decido estudiar la carrera de Derecho primero. Estudié Derecho, yo estuve hasta 4º año, pero lo mío era el fútbol, porque combinado con mis estudios, yo ya jugaba desde los 17 años fútbol profesional. Entonces era ligado siempre al fútbol, al fútbol, al fútbol. Entonces decidí, la verdad, dedicarme a mi carrera de futbolista profesional. Mi carrera, creo que yo, fue exitosa. Conseguí los 100 goles como futbolista profesional y jugué 15 años como futbolista profesional. Yo viví del fútbol, o sea, fue una profesión. Mis 15 años de futbolista, yo ganaba un sueldo, una remuneración y me pagaban bien, porque aparte de ganar mi remuneración, a mí me pagaban por hacer goles. Lo que le gustaba. Los dirigentes me pagaban a mí extra. Los hinchas venían y Felipao, yo te doy $20. Si no era uno, eran unos 3, 4. Yo te doy por hacer goles. O sea, aparte de mi sueldo, yo tenía algo extra, claro. Y aparte, también jugaba los fines de semana en Penipe, en Quimia, en Guamote, en la provincia de Tungurahua. Fui contratado en muchos equipos allá en fútbol barrial. Me contrataban porque hacía goles. Entonces me pagaban, digamos, unos $80, $100 por partido. Y cuando quedaba campeón te daban un premio extra. Aparte de lo que ganabas tus $100, unos $150. Aparte también los hinchas te pagaban por gol. O sea, era una locura para mí el tema del fútbol. Entonces me dediqué de lleno al fútbol, la verdad. Dejo mi carrera de estudios de Derecho
Y justamente por el fútbol, en el año 2011, me invita un amigo, Jay Gavilanes, en Radio Estéreo Mundo, a una entrevista cuando jugamos el Club Alianza de Guano. Yo jugaba en el Club Alianza de Guano contra el Aucas. Eso fue una Ah, sí, vitrina muy sí, sí. importante. Ajá, sí. Me invitan a un programa de radio. Yo era futbolista, con mi hermano Davo, éramos la sensación de la Alianza en esa época, modesta aparte, porque Ujú. éramos los goleadores y jugar con el Aucas era una locura. Entonces, cuando me invitan a la radio, y ahí es cuando digo nuevamente, hay que aprovechar las oportunidades. Jay, mi amigo de la radio que me entrevista, luego de la entrevista, porque fueron dos jugadores de Aucas, del Potro Figueroa y Diego Quintanilla, que eran jugadores de Aucas, nos entrevistaron. Y viene Jay y me dice, hablo del año 2011, ¿no? Y me dice, oye, Feli, dice, ¿no quieres venir a trabajar conmigo en la radio? Digo, ¿cómo así? Me dice, tienes voz de locutor. Yo digo, ¿en Oh, serio? Sí, un talento, ¿no? Escondido. claro, y digo, ¿en serio? Sí. Y desde ahí, los siguientes sábados fui y trabajé en la radio. Trabajé en esa radio 3 años. Y en esa radio yo empezaba a hacer ya reportajes. Yo creo que debía haber aprovechado. Ahora, yo ya creaba contenido desde el 2011. Yo Pero limitado, lo poco, hacía con así. un iPhone 5. ¿Cómo lo Ya. hacía? Yo iba con mi iPhone 5 y me iba a las discotecas, a los bares y entrevistaba, sobre todo en el Tentadero. Entrevistaba a Papá Changó, a Sofía Caiche, a Audi, casi todos los artistas que iban a Riobamba. Yo iba con mi iPhone, le decía a Mauro Cisneros, Mauro, colítame. Dale, entraba y les entrevistaba. Y ahí sacaba mis notas para el sábado en la radio. O sea, era una locura. Y me contratan para ir a animar un evento en Guasuntos, eso queda por Alausí. Y yo saco mi celular, fui con Javier Cruz, que trabajaba en Código X de TBS. Empiezo a sacar mi celular y empiezo a entrevistar a la gente, cuénteme cómo son las fiestas. Y Javier ya trabajaba en televisión, en TBS, y me dice, ñaño, ¿cómo así haces eso? Digo, es que mando el material para mi programa de radio. Y me dice, oye, ñaño, dice, ¿no quisieras trabajar en la televisión? Digo, ¿cómo? Lo mismo que estás haciendo, yo te pongo un camarógrafo, tú vas con el micrófono y haces reportajes. Y ahí entro a la tele. O sea, todo fue aprovechar oportunidades. Exacto. Ahí ya me doy cuenta que lo mío es la comunicación, porque ya empezaron a contratarme ya en eventos y fui creciendo, gracias a Dios, en aquello. Y desde ahí ya no he podido dejar el mundo de la radio, de la televisión y los eventos. Pero cruzamos la universidad, ¿no es cierto? Claro. Y tenemos, nos hemos preparado Sí, académicamente, ¿no es sí, cierto? yo estudié en la Universidad de Hemisferios de Quito, soy licenciado en comunicación. Exacto. Ahí tuve también 2 diplomados, yo soy community manager, también tengo otro diplomado. Aquí tengo el apoyo porque últimamente me he dedicado a estudiar, mi querido Robert, y es Así sí, sí importante es. poder mencionarles lo que uno ha estudiado, ¿no? Entonces, ahí tengo también un diplomado en comunicación política, también ahí justamente en la Universidad Hemisferios. De ahí tengo un posgrado internacional en periodismo deportivo en Cuba, me fui a Cuba y ahí saqué ese posgrado también. Me he dedicado a estudiar estos últimos años, mi querido Robert, la verdad, y esto es algo que tal vez muchos amigos de Guano no lo conocen, pero yo me dediqué a estudiar porque dije, si ya mis 15 años de futbolista profesional se acabaron, ahora tiene que empezar otra faceta. Entonces han sido los estudios. Entonces de ahí tengo una maestría en administración pública, Convención de Desarrollo Institucional, que la realicé en la UNACH. De ahí viajé a Panamá, viajé a México y ahí también me fui a algunos congresos, igual todo tema de estudios. También tengo un título como consultor político internacional. Ese es de Estados Unidos. Ujú. Este es de una academia que se llama Governance Leadership, que es de Estados Unidos. Y también estuve en un seminario que lo considero como que un diplomado, que es la Semana del Asesor Político, que es de Perú. Entonces, me he dedicado a estudiar, mi querido Robert, la verdad, los viajes que hice a los países que he nombrado han sido para estudiar, la verdad. En México estuve también en un congreso y pues eso fue lindo. Y ahora lo que estoy haciendo es enseñarles a las personas. Soy docente en el Instituto Stanford también, entonces ahí les enseño todo lo que yo aprendí, les he enseñado ya a mis alumnos y a las personas que quieran aprender. Eso es algo lindo y me Claro. encanta, la verdad. Y bueno, nos estamos preparando y nos hemos preparado. Pero queremos llegar a la esencia de este podcast, de conocer al guaneño con talento, de conocer al guaneño emprendedor. Este balón, Felipe, A ver. ¿qué hemos conseguido con esa herramienta tan grande, con ese objeto?
que aparte de permitirnos disfrutar, ¿no es cierto?, nos ha permitido conocer mucho. Creo que el fútbol me dio todo. Y no creo, estoy seguro. El fútbol me ha dado todo. El balón de fútbol me hizo conocer amigos, me hizo tener contactos, llegar hasta donde estoy. Porque yo inicié, como digo, desde niño con esto y a partir de ello empecé las amistades, fui becado, llegué a ser profesional de la comunicación, de la radio, la televisión. A través de los contactos por el fútbol llegué a ser director de comunicación en el GAD de Penipe. Por el fútbol llegué a ser asesor del alcalde de Penipe. Por el fútbol. Yo me hice amigo del alcalde de Penipe por el fútbol, porque jugamos juntos en Penipe. Y un día él me llamó y me dijo, Felipe, estoy viendo que haces un gran trabajo. ¿Te gustaría ser el director de comunicación acá del GAD de Penipe en el año 2024? Dije, bueno, fue un reto y trabajé ahí. Al siguiente año me llamó igual. Entonces la pelota me ha dado todo, mi querido Robert. Y les agradezco a mis padres por haberme apoyado. Y eso es muy importante, Robert. Mis papás siempre estuvieron en todos mis partidos. Fueron pocos los partidos que ellos faltaron. Así es que el consejo que yo les doy a los papitos de los niños que quieren ser futbolistas o deportistas, es que vayan con ellos. Qué lindo que era dedicarle los goles a mi mami y a mi papi. Ya. Yo iba y yo les veía a mis papás ahí cuando hacía goles desde el Coliseo aquí en Guano. Ellos eran hinchas número uno de nosotros y hasta ahora ellos van a los partidos que jugamos ahora en el Atalaya, en el Salesianos de Exalumnos y les dedicamos los goles a mis padres. Felipe, a través del fútbol, tal vez tenemos una colección de camisetas, colección de zapatos, tenemos algún balón que nos ha marcado. ¿Qué recuerdo? Muchos, ¿no? De muchos. ¿Qué es lo que nos ha marcado el fútbol? En tema camisetas, tengo todas las camisetas de los equipos que yo jugué. Jamás cambié. Me gustaba conservar mi camiseta. Si le pregunto en número, ¿cuántas camisetas tiene Felipe? Dios mío. No quiero exagerar, pero más de 500 creo yo. Sí, no quiero exagerar, pues que he jugado en tantos equipos. Es que no solo he jugado fútbol profesional, he jugado fútbol amateur, he jugado indoor, he jugado en todo lado. Entonces, eso ha sido algo que yo recordaré. Pero la camiseta más especial, yo creo que es la... Hay dos. Una, cuando debuté en primera categoría en el año 2012 en Serie B, en UTC de La Tacunga, en la UTC de Cotopaxi. Ahí yo tenía una camiseta dentro de mí, de mi hijo, de Felipe Nicolás. Él falleció justo ese año. Entonces tenía la camiseta de él y eso marcó muchísimo mi vida. Esa camiseta la tengo todavía con la foto de él. Y la otra, cuando marqué mi gol número 100 con el Club Alianza de Guano. O sea, yo tenía 99 goles en el Star. Yo quería hacer mi gol 100 con el Star, el equipo de mis amores. Ahí inició el fútbol Claro, profesional, ahí ¿no? inicié el... No, inicié en el Atlético Universitario, que era de la Universidad Nacional de Chimborazo. Pero obvio, el equipo que me formé, las inferiores, fue el Star. Y cuando regreso en el 2009, 2010 al Star, ya tenía cerca de 90 y algo de goles. Entonces anoté y me quedé con 99. Y el partido que yo debía haber anotado el gol 100 fue con el Club Newell's de Chambo. Tenía 99 goles. Entonces tenía 94, creo que con esa camiseta anoté unos 5 goles en el torneo y ya tenía 99. Y el último penal de ese torneo me dan a mí que pateé. Entonces no sé qué me pasó, los nervios sería, y fallo el penal. Y ya se acabó el campeonato, claro. Al siguiente año voy y soy fichado por el Star. Estaba tan estresado que no anoté ningún gol. No fui ni titular. Al siguiente año voy a la Alianza de Guano, gracias al licenciado Osvaldo Estrada, que él era el presidente. Me dijo, usted es guaneño, tiene que hacer el gol 100 acá con esta camiseta. He dicho y hecho, se cumplió. Gracias a todos mis compañeros que me apoyaron. Los que más sufrieron fueron ellos. Y lo más hermoso es que tengo esa camiseta y estuvo alguien especial en ese gol 100, mi hermano, Davo. Él jugó conmigo ese año, también otros amigos, Edwin Calle, estaban muchos amigos que jugaron conmigo en la Alianza y anoté el gol en Payatanga, el gol 100 fue en Payatanga y ahí me saqué la camiseta, fue una camiseta amarilla que decía Felipao 100 goles, acá en la espalda y todos emocionados, mis compañeros, hasta mi entrenador Raúl Nieto me felicitaron y anoté ese gol 100 y me retiré, la verdad. Esa era ¿Sí? la meta, la verdad, en ese entonces. La parte del deporte nos ha dejado un escenario bastante grande, pero también tenemos otra faceta, Eh, el micrófono. el micrófono.
Wow. ¿Dónde nace esa pasión? Bueno, ya comentamos un poquito dónde nace esa pasión. Pero ¿qué nos ha llevado a ser presentador, maestro de ceremonias y también parte de eso, influencer, ¿no? ¿Cómo nos ha marcado el tema del micrófono? ¿Qué escenarios nomás hemos tenido la oportunidad de pisar, de decir, soy guaneño? De guano para el mundo De mano para el mundo, es así el es. eslogan. El micrófono me ha dado de comer y me sigue dando de comer, mi querido Rob, porque todos quieren a Felipe Navarrete en sus eventos. Bueno, no todos, pero la mayoría cuando me han llamado me quieren en su evento. Y voy a iniciar con una anécdota de los 17 años, porque cuando empiezo a estudiar derecho, yo ya animaba eventos. Yo ya tenía micrófono, pero las fiestas familiares, cumpleaños de mi abuelito, cumpleaños de mis tíos, yo animaba esos eventos. ¿Cómo lo hacía? Mi mami me preparaba los guiones, ella hacía el guión, ¿no? Primero, bienvenida, brindis y eso. Y yo cogía el micrófono ya y decía eso, ya, era presentador. Ahí cayó la buena lectura. Ahí ya la buena lectura. Entonces yo lo que hacía es leer súper bien, no me equivocaba, gracias a Dios. Resulta que empiezo a estudiar Derecho a los 17 años en la UNACH. Entonces, como era futbolista, el movimiento Revolución me llaman, me fichan, que querían que sea parte de ellos para ser partícipe de todo lo que es el tema de elecciones. Aparte de aquello, yo venía siendo el vicepresidente del Consejo Estudiantil del Colegio Salesiano, o sea, ya me gustaba el tema político. Entonces, eso fue en sexto curso. Y ya cuando llego a la UNAS ya me gustaba el tema político, les dije que de una. Entonces todo el mundo me conocía ahí ya en la UNAS porque era el goleador del equipo y salía también ahí en los periódicos, ya en Diario Los Andes, Diario La Prensa, Atlético Universitario le ganó al Star 2-1, 2 goles de Felipe Navarrete y ya la gente me conocía. Entonces cuando me ponen en el Movimiento Revolución de la carrera de Derecho, ganamos las elecciones y ganamos la FEWE también con el Movimiento Revolución. Entonces deciden que el día que triunfan ellos prometieron realizar por primera vez el reinado de la UNACH. Entonces, como ganó Movimiento Revolución la FEWE, se reúnen entre todos y había una chica, Linet Boada, que era presentadora de televisión. Sí. Ahora ella es jueza. Ajá. Linet, le dicen, Linet, como tú trabajas en TBS, presenta tú el reinado. Y Linet dice, bueno, pero sería bueno presentar el evento con alguien. Te eran buscando ellos, ahí reunidos todos, un montón de ya los que ganamos la FEWE. Yo les digo amigos, digo, les cuento algo, digo, yo sé leer, digo, los guiones, porque mi mamá me Claro. preparaba y yo sé leer, digo. De repente no quieren que yo presente, de una, Feli. Linet, prepárale. Y con Linet ya tenía guiones, preparó ella y ya pues y me lanzo al ruedo. O sea, tuve una semana para prepararme, era mi primer evento ya fuerte, reina de Lunar, Claro. imagínate, Robert. Entonces salí al escenario, era en el auditorio de Lunas, cuando recién la UNAS debe haber tenido como te digo, en el año 2004, unos 6.000 estudiantes nada más, y era Claro. abajo en la Dolorosa, y el auditorio era llenito de estudiantes, y puchi, todos con las barras. Se terminó el evento, yo dije, ¿cómo lo haría? Linet me dijo, felicitaciones, lo hiciste súper bien, Feli, para hacer tu primer evento. Cuando me dijo eso, dije, chuta, no creo que lo he hecho bien. Resulta que viene una chica, Vanessa se llamaba, me dice, Feli, dice, ¿cómo estás? Dice, ¿sabes que soy del Instituto Juan de Velasco? Cuando era Instituto Juan de Velasco. ¿Sabes que la próxima semana es la elección de la señorita contabilidad? Y nos gustó cómo animaste. ¿Podrías animar nuestro evento? ¿Cuánto nos cobras? Me dice. ¿Cachas, Empezó. Robert? Chuta, y yo así, yo no sabía. Claro. Y le dije así, pero por decirle, $50. Y me dejó 25, dice, este es el anticipo. Los otros 25 te doy el día del evento. Yo así, guau, ya, pues, hermoso. Claro. Luego viene otro chico de ahí de Lunas, de la carrera de contabilidad de auditoría. Era la época que era las fechas de fiestas de contabilidad. Y viene y me dice, Andrés Chiriboga se llama, dice, Feli, dice, colítanos la otra semana, tenemos la elección de la señorita novato o algo así de contabilidad. ¿Cuánto nos cobras? Como a la chica ya le dije 50. Ñaño, yo estoy cobrando 50. De una, ñaño, mañana te pago. Y sí, al siguiente día me dio el anticipo y a la siguiente semana ya tuve 2 eventos, ya tenía $100 solo de eventos. Y de ahí ya se regó que el Felipe Navarrete esto y desde los 17 años no he dejado esto. Robert, ya me contrataban del UNACH, luego del Spoch, luego de los colegios y así. Por eso digo que el micrófono me ha dado de comer, Claro. la verdad, Robert. Pero qué bien, ¿no? Ir madurando la idea, porque nació tal vez de un talento propio, ¿no es Ujú. cierto? Pero creo que la visión del guaneño, esa fuerza que tenemos como guaneños, nos preparamos. Y ahora veo que Felipe Navarrete está muy bien preparado.
académicamente y también juntando la experiencia que hemos Ujú. tenido. Yo Felipe, creo, Robert, y es importante decir que el aprovechar estas oportunidades me han dado, como digo, el micrófono a través de él y de la pelota. No quiero decir fama, pero sí popularidad. ujú, Entonces, eso es muy importante para mi vida, porque yo lo que he hecho es siempre ser humilde. Yo he visto amigos que han crecido demasiado y se consideran acá, pero mi papá me enseñó. Ok, alguna vez me dijo, mi hijo, si vas a ser animador, porque obviamente la vida del animador no es que siempre vas a tener eventos, llegas tarde, inclusive tema de licor y cosas de eso. Pero mi papá me dijo, si vas a ser animador, vas a ser el número uno. Entonces, esto ha sido dedicado para mi papá, para mi mamá, que son mis hinchas uno. Y a través del micrófono he llegado a conocer personalidades famosas. He presentado conciertos internacionales acá en Riobamba, en otras ciudades. Luis Fonsi, por ejemplo, lo tuve a Luis Fonsi ahí, lo tuve a Elvis Crespo, tuve a Maluma, tuve, a ver, voy acordando claro, los sí, nombres, es bueno. Alberto Barros, los mejores cantantes del vallenato de Colombia que estuvieron recién en Penip. O sea, a través del micrófono conocí un sinnúmero de artistas y creo que he presentado, por no decir a todos los ecuatorianos, pero a la mayoría, los más reconocidos. A todos les he presentado en escenarios, en Riobamba, en todos los cantones de la provincia, he presentado en todos los reinados. Y tengo una meta, presentar en los 10 cantones el reinado de cada cantón. Me faltan dos, me falta Chambo, que estoy seguro pronto iré porque el alcalde es mi amigo, ya le dije, y Palatanga. Son los dos cantones que me falta presentar el reinado. Y de ahí me he ido a Chimbo, presenté con Paola Farías, Reina de Riobamba. Reina de Riobamba he presentado unas 4 o 5 veces. Presenté Reina de Chimbo también con Paola Farías. Con Paola Farías estuve en Reina de Comandar recién. Estuve con Andrea Hurtado, que fue ex Miss de Ecuador, presentando un evento también. Con Ana María Suárez, que era de Ecuador TV. Con Michelle Pozo también, reconocida y famosa, que le traje a Caguano a presentar un evento, un reinado. Le llevé a la UCI. O sea, me dio popularidad el micrófono y me he recorrido prácticamente todo el Ecuador con mi trabajo, tanto con el balón de fútbol en los equipos de fútbol que estuve, tanto en la selección de Chimborazo en fútbol profesional y ahora con el micrófono en prácticamente todas las regiones del país. Creo que me falta Galápagos. Ojalá algún momento pueda ir a presentar un evento. Felipe, ¿qué ha cambiado y qué se ha mantenido desde la primera presentación hasta la última que hemos tenido la gran oportunidad? Lo más importante, la responsabilidad, Robert. Yo a los eventos siempre te llego o 1 hora o 30 minutos o 15 minutos antes del evento. Cuando tú eres disciplinado, no tienes ningún problema. Por ahí no te voy a negar que un par de eventos he llegado con las justas, pero no impuntual. Pero he hablado con el cliente. Por ejemplo, ha sido más cuando me ha tocado viajar de un lado para el otro o cuando he tenido otro evento. Normalmente los eventos en Ecuador se demoran 1 hora en empezar. Entonces, alguna Así vez he es, tenido eventos tedioso. y uno está ahí porque a mí me gusta ser puntual en ese sentido, en tema de eventos y trabajo. Entonces le he llamado al cliente, le digo, por favor, acolite, me vea. Dice, no, tranquilo, Feli, llega con las cosas. Entonces, eso. Pero de ahí sí creo que disciplina y puntualidad lo más importante en el tema este de los eventos. La disciplina te hará llegar lejos, Robert. ¿A dónde crecemos como presentador, como maestro de ceremonias? ¿Cuál es nuestra visión? Yo alguna vez posteé en Facebook y dije, mi sueño era presentar Reina de Riobamba. Pero cuando presenté Reina de Riobamba y estuvo Carolina Jaume junto a mí, dije, no, yo tengo que presentar más eventos. Entonces uno de mis sueños se cumplió porque yo presenté un Miss World en Ambato. Ese Miss World eran mujeres de Colombia, de Venezuela, de varios países y presenté. Fue un evento transmitido en varios canales de televisión a nivel nacional. Entonces, si yo llego a esto, dije, no, mi sueño, si Dios lo permite, es presentar un Miss de Ecuador. Ese es mi sueño más grande que yo tengo y por ahí ya tengo vínculos porque alguna vez cuando presenté Reina de Riobamba estuvo uno de los principales de Miss de Ecuador que se llama Marco Pozo o Marco del Pozo, si no me equivoco el nombre. Entonces me hice amigo de él y me dijo, porque luego de Reina de Riobamba nos llevaron a un lugar a cenar con varios famosos, vinieron famosos de esa época de Teleamazonas y ahí todos ahí codeándonos entre todos. Me dijo, oye, qué espectacular, presentaste súper bien Reina de Riobamba. Me dice, yo voy a hacer que algún día
tú puedas ser parte del staff de Miss Ecuador. Entonces está ahí. Ese creo que es uno de mis sueños. Ya me puedo morir en paz en el tema de presentación de eventos, creo, porque ya he estado con artistas internacionales, inclusive como lo decía. Entonces creo que lo más importante para mí ahorita sería un Miss Ecuador. Sería un sueño. Ahora hablando de nuestra tierra, Ujú. de nuestro guano, porque así como Felipe dice de guano para el mundo, también yo digo que los guaneños tenemos mucho, mucho talento. Y esa es la esencia de este podcast, ¿no? Ujú. Un podcast desde cero. Hemos tenido la oportunidad de pisar escenarios en guano, de presentar, o no ha habido la oportunidad y decir, no, a mí me aprecian en otro lado, pero aquí no. No, solo en la época, voy a ser sincero, del actual, del ex alcalde de Raúl, que a pesar de que era mi amigo, no me contrataba. No sé, pero hay temas políticos, creo, ¿no? Yo soy Ya, gran amigo de Osvaldito Estrada, espero que no haya incomodidad, ¿no? Obviamente para no. quienes tal vez no sean seguidores de él, pero cuando Osvaldito Estrada estuvo el periodo anterior, él me contrató todos los años para presentar Reina de Guano y Reina de las Parroquias. Ah, con Ya. él, lindo. Lastimosamente llegó Raúl y no me contrató para los eventos. Creo que era celo político, la verdad lo digo. Pero bueno, le deseo lo mejor a Raúl. No trabajé prácticamente con él esos 4 años. Y ahí yo posteaba que nadie era profeta en su propia tierra. Pero mejor, porque a veces yo me iba a otros lugares, a otras ciudades, y yo decía de guano para el mundo. O sea, porque yo era guaneño. O sea, yo debo guano en mi corazón. Es más, yo viví prácticamente 11 12 años en Riobamba, desde los 20, ¿cuántos años? 24 más o menos, hasta hace 3 años, y hace 3 años ya vivo prácticamente en Guano, porque donde yo vivo, que es por el sector de las mallas del cuartel, se llama San Nicolás de las Abras, Ujú. pertenece a la parroquia El Rosario de Guano, pertenece al Lango San Miguel, o sea, yo vivo en Guano, y esto es Claro. muy importante, así es que Claro, ya, y antes parecía que ese sector era de Riobamba, ¿no? Pero ha claro, sido, ha sido de Guano, bueno, porque obviamente cuando vamos a pagar el predio, ahí sale que es de Guano, entonces yo feliz porque vivo en Guano. qué chévere. Ajá, Regresamos a entonces, nuestra tierra entonces. claro, entonces a lo que iba con la pregunta, luego de que terminó el periodo de Raúl, llega otra vez Osvaldito y Osvaldito me dijo, yo a usted no le voy a cerrar las puertas. Yo, mientras sea alcalde, usted va a ser el presentador oficial tanto de Reina de Guano y Reina de las Parroquias. Y así ha sido. Miren, yo he estado en los escenarios de Guano, inclusive en algunos conciertos, estuve en Carnaval también, ahí presenté a Machandadi, a los artistas que estuvieron acá en Carnaval, o sea, gracias a la confianza, por pedido del señor alcalde. Inclusive una vez hace unos 3 años, digamos, no recuerdo bien, no, más años, unos 5 años cuando era alcalde, ya había presentador para Reina de Guano. Y Osvaldito llamó a preguntar, ¿y por qué no está Felipe Navarrete? Y la persona que estaba a cargo del evento le había dicho, no, es que Felipe está ocupado. Entonces yo justo pasé por la oficina y le encontré y me dice, oye, ¿por qué no presenta Reina de Guano? No me Digo, han dicho. Osvaldito, digo, no me han llamado. Dice, ¿en serio? Y les llamó al productor y le dijo, este rato le dices al señor que está para presentar ese evento que no va a presentar él, sino Felipe Navarrete, y a él le mandas a otro evento. Y yo presenté Reina de Guano. O sea, él ha sido muy fiel conmigo en tema laboral, así es que le agradezco mucho a Osvaldito Estrada porque ha confiado en un guaneño. Y siempre que nos encontramos yo le doy un abrazo cordial porque me apoyó muchísimo, tanto en el fútbol cuando jugué para el Alianza Ujú. y ahora en el tema de eventos. No me cerró las puertas y ahí ya no puedo decir nadie es profeta en su propia tierra porque he estado todos estos años presentando Reina de Guano y Reina de las Parroquias. Claro, y ese es uno de los valores más grandes que hay que Ujú. dar a las autoridades, que promueven el talento, el conocimiento, la parte técnica de los que somos guaneños y los que estamos impulsando este tipo de actividades comerciales, nuestra vida profesional, ¿no? Y más en lo que nos gusta hacer, el micrófono y el Y el fútbol. fútbol. Sí, ellos han valorado aquí en Guano y eso es lindo y espero que sigan valorando el talento guaneño porque sé que hay muchos talentos. Aquí está Rudy Lescala, yo me llamo Rudy Lescala, Ajá. también le vi en la entrevista por acá, él también la han contratado. Entonces es bueno que valoren el talento de Guano y eso no significa que no deben contratar a otras personas que hacen mi trabajo. Es que tienen que contratarlo, háganlo, pero mi recomendación a ellos es que lo hagan profesionalmente y que lo hagan con todo el corazón para que quede bien Guano, mi querido Rob. Claro, hemos hablado un poco del tema presentador, maestro de ceremonias, deportista, pero hay otra faceta de Felipe, influencer. Sé que hoy está jugando en ¿cómo es la selección de influencers de Chimborazo?
¿Cuál es la faceta de Felipe como influencer? Bueno, ¿Tiene haters o no tiene haters? claro, yo tengo muchos haters también, obvio, no es que Felipe Navarrete es la monedita de oro y no tiene haters, pero estos haters, la verdad, son envidiosos, eso voy a decirlo, y ustedes si lo ven, Ya a mis sabemos quién haters, es. ya sabemos quiénes son, porque ya descubrí muchos quiénes son, pero hay que dejarlos, la verdad. Ujú. A ver, ¿cómo llego a la selección de creadores de contenido de Chimborazo? Bueno, yo no me considero un influencer, pero sí me considero influyente. ¿Por qué? Porque al hacer mi trabajo, muchas personas quieren hacer lo que yo hago, quieren seguir mis pasos. Y eso es lo que yo les Exacto. digo, yo no tengo envidia. A mí me gusta enseñar a la gente, a mis alumnos les he enseñado muchas cosas, a las personas que hacen mi trabajo, me han pedido guiones inclusive de eventos y yo les he compartido o les he guiado cómo hacerlo, porque Ujú. hay muchos que quieren todo fácil, pero no tiene que ser así. No saben lo que me ha costado a mí llegar a donde estoy, ¿no? Yo he estudiado, me he preparado noches de no dormir, haciendo guiones para reinados, para bautizos, para 15 años, para eventos. Entonces, eso cuesta, la verdad, porque son tus noches de trabajo y Ujú. obviamente eso tiene sus réditos. ¿Cómo llego a la selección de creadores de contenido de Chimborazo? Pues un día subieron una publicación unos chicos, Giovanni Cangas, y transmitía la página Guarmillas, que se está creando la selección de creadores de contenido de Chimborazo y que invitaban a las personas para que puedan ser parte del mismo. Y yo, como era fútbol, yo por comentar puse, ¿puedo ir? Y me comenta, Santi Arias se llama de Guarmillas, dice, sí, Feli, ven a entrenar, mañana entrenamos a las 7 de la noche en el sector del Policlínico, en el Polideportivo. Venga, entrene. Otra Digo, bueno, pero oportunidad. ¿cuáles son los requisitos? Y ahí dice que mínimo debe tener 10,000 seguidores, pero yo pensé que era 10,000 seguidores en cualquier red social. Entonces dije, yo sí tengo, porque en TikTok estoy bordeando ya los 12,000 seguidores. Pensé que era 10,000 seguidores solo de una red. Entonces dije, bueno, ya solo en TikTok ya cumplo, entonces ya Ujú. voy a ir. Pero ha sido que debes tener 10,000 seguidores sumadas todas tus redes. Así es que tú puedes tener 3,000 en Facebook, 3,000 en TikTok y 4,000 en Instagram. Ya cumples tus 10,000 y ya puedes ser parte de la selección de creadores de contenido Ah, de ya. Chimborazo. Entonces yo bordeo ya los 40,000 seguidores sumadas todas mis redes, mi querido Robert. Entonces, cuando me dijeron eso y era fútbol, digo, bueno. Entonces el primer entrenamiento no fui, dije, ¿será que voy o no voy? Entonces hay un amigo, Luis Mancero, que le dicen Molacho, que juega súper bien fútbol. Él sí fue a entrenar y él puede jugar, no tiene los seguidores, pero puede jugar como leyenda, porque parte de esta selección de creadores de contenido de Chimborazo tienen que ser tres personas. Uno, talla baja, que no necesita los seguidores, que es un guaneño, Anthony Vilema. Tony Ya. Voss está en redes. El talla XXL, nosotros tenemos dos, que es Manu Arias y el otro es el Osito Balú. Y ellos tampoco necesitan seguidores, sino cumplir, ser Ese talla requisito. XXL y talla baja. Y el otro es leyenda. Todos los equipos tienen un leyenda. Por ejemplo, está jugando el Chucho Bolaños en la selección del Ecuador, inclusive, porque es Ujú. leyenda y él no necesita los seguidores. Entonces, Molacho fue seleccionado del Ecuador y es riobambeño. De fútbol sala fue seleccionado él del Ecuador en Brasil, se fue a Brasil él. Entonces, él es la leyenda del equipo. Entonces, son los tres que no necesitan seguidores. Pero los demás sí necesitamos los seguidores. Y les envío un saludo, por cierto, a mis queridos compañeros creadores de contenido, inclusive influencers de alguno, porque hay algunos que tienen 600,000 seguidores, 1 millón, 2 millones, hasta 3 millones de seguidores tienen mis compañeros. Y les envío el saludo. Y pues, como cumplí el requisito de tener más de 10,000 seguidores, fui a entrenar. Y bueno, el talento del fútbol ahí ha estado. Entonces fui y en todos los entrenamientos hice gol. Me seleccionaron y ya soy parte de la selección de creadores de contenido. Así fue la selección, mi querido Entonces, Robert. sí estamos siendo parte de ese gran equipo de influencers, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hay gente que nos está mirando y nos está copiando, podríamos decir, Por supuesto. pero obviamente tenemos que hacer bien las cosas para que seamos un referente. Y hay otra faceta de Felipe, empresario. Empresario. ¿Cuál es esa faceta? ¿Cómo nos estamos enmarcando en eso? ¿Tenemos el tiempo disponible? Porque también es dedicación y también es tener el compromiso de estar presente. ¿Cuál es esa faceta, Felipe? Bueno, quiero decirles que yo tengo mi propia empresa, FN Producciones, nació hace algunos años atrás. ¿Cómo nace mi propia empresa? Eh, Me contrataban para los eventos, siempre me contrataban, gracias a Dios, jueves, viernes y sábado, normalmente tengo eventos, entonces siempre Felipe, el evento, el evento. Pero siempre me decían,
Felipe, recomiéndame un DJ, recomiéndame una tarima, recomiéndame un sonido, que una pantalla, que esto y este otro. Entonces algún día me puse pilas, digo, si me piden recomendación preferible, hago equipos de trabajo, consulto precios, les cotizo y subcontrato los servicios. Exacto. Entonces, por ejemplo, si me piden un DJ, yo llego a un acuerdo económico con el DJ, te digo, ñaño, mira, te voy a pagar esto, ¿estás de acuerdo? Eso es lo que me gusta a mí, ser de palabra. O sea, yo no quiero que la persona que trabaja para mi empresa me diga luego, oye, pero tú cobraste más o este tipo de cosas. O sea, si yo soy la persona influyente que puede realizar los contratos, pues yo me encargo de dar trabajo a otras personas. Entonces, mi empresa es FN Producciones, hago producciones de eventos, es decir, contrato al sonido, contrato las pantallas, los espacios físicos para los eventos, contrato, como digo, al DJ, contrato luces, contrato pirotecnia y armo los paquetes. Obviamente, le vendo a los clientes y si están de acuerdo, ellos pagan y yo me encargo de pagar y pagar a cada uno de ellos. Entonces, yo soy mi propio jefe prácticamente, yo mismo me manejo mis redes, no necesito de alguien que me las maneje, no, pues obvio, si estudié comunicación, soy community manager, no voy a permitir que alguien me las maneje, no, sino yo mismo me manejo y me he aprovechado y me sé vender, la verdad, y hay una ventaja o diferencia que yo tengo con los distintos animadores o presentadores de eventos acá de la provincia. Modestia aparte, soy el que cobra más que ellos, cobro el doble de ellos y ellos lo saben y muchos de ellos me tienen, creo que envidia, se molestan por aquello. Es que yo aprendí algún día y bueno, es una clase que no se las dan en ninguna universidad, sino que yo aprendí, por ejemplo, yo veía que iban artistas cuando yo presentaba eventos que cantaban una hora, digamos nombres, ¿no? Paulina Tamayo, Gerardo Morán, y ellos cobran 3,000, 4,000, 5,000 dólares. Y el animador que se queda en el evento 6 horas, chuta, 100 Sí. dolaritos, así. Entonces yo dije, no, no, no. Voy a duplicarme mis valores y me manejo mis paquetes de 2, 4, 6 horas. Entonces tengo eventos que inclusive cobro, bueno, tengo que decirlo, 500 dólares, reinados de 1,000, 1,500 dólares. Y la gente paga porque sabe el trabajo y todo lo que tuviste que pasar. Como digo, desde los 17 años, yo ya tengo 22 años de experiencia en eventos, entonces eso hace muy importante y sobre todo que te valoren. Yo prefiero tener 4 eventos de 250 dólares, Robert, a tener 10 o 20 de 40 o 60 dólares. Ahí es lo que marcamos la diferencia. Claro. Entonces, gracias a Dios, la gente, cuando yo les envío mis propuestas, se asustan muchos y muchos no me contratan. La verdad, muchos no me contratan porque se asustan y prefieren ir a otro animador. Pero muchos sí que valoran mi trabajo sin miedo. Felipe, no me piden ni me regatean ni nada, ni me piden descuento. Porque obviamente sí tengo personas que sí me piden descuento. A los amigos, familiares, obvio, se les hace el descuento. Y eso es muy, muy importante. En nuestra vida empresarial, ¿estamos ya con algún equipo fijo, personas que están siendo parte de la empresa? ¿O todavía estamos recién escalando esa parte de lo que es hacer empresa? La verdad, no tengo equipo fijo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo quiero contratarlos ya están ocupados. Entonces tengo, no un equipo fijo, sí tengo como que alguien preferencial del equipo, pero sí tengo varias opciones, que eso es muy importante para mi empresa. ¿Por qué? Porque de mí depende de que si este DJ tal vez no funciona, va a haber otro DJ u otros DJ que sí funcionan en el evento. ¿Y qué es lo que va a decir el cliente al final del evento? O sea, es que yo no me anticipo, yo no solamente me anticipo a que me contraten en ese momento, yo me anticipo a que me contraten a futuro. ¿Qué significa? Por ejemplo, la Spoch hacen las carreras, sus reinados. Entonces a mí ya me contratan los paquetes completos que les llevo el sonido, el DJ, todo lo que yo ofrezco. Entonces, ese presidente que me contrató con su equipo de trabajo del gobierno de ellos, tiene que recomendarle mi trabajo al siguiente, no gobierno estudiantil, al siguiente equipo estudiantil de trabajo, al nuevo presidente y a su equipo. Entonces le dice, oye, ¿cómo esa fiesta estaba espectacular? ¿Quién te hizo? Felipe Navarrete. Entonces ya vienen donde mí y yo les ofrezco ya todo lo que son mis paquetes de trabajo, ¿no? De lo que les ofrezco de servicios, y ya me contratan. Entonces, es mejor que a mí me contraten, no solo a mí como Felipe Navarrete, sino ya un equipo de trabajo, a FN Producciones, y ahí ya les doy trabajito a otras personas. Entonces, yo les trato bien, la verdad, les doy de comer a mi DJ, al sonidista, al señor de las pantallas, al señor les doy de comer, que eso es muy importante, que muchas veces, si ustedes han escuchado, en los eventos, por lo general no le dan de comer a las personas que son parte de eventos. Y yo aprendí a eso, inclusive en mis cotizaciones yo les envío eso, tal valor más la alimentación, la misma que los anfitriones e invitados. Yo me he hecho valorar en aquello, algo que tal vez mis colegas no lo han hecho, pero
Hoy les doy la clase gratis para que aprendan cómo se debe hacer y así nos han valorado. Hay muchos colegas que cobran baratísimo y chuta, dañan el mercado, pero yo no me quejo porque yo, como digo, Robert, prefiero 4 eventos de un valor alto a 10 o 20 de un valor bajo. Entonces eso es ir trabajando fuerte y es una de las cosas que me ha impactado a mí cuando veo redes sociales y dice la marca Felipao Navarrete, la marca FN. FN. ¿Está consolidada ya esa marca? Sí, al menos aquí en Chimborazo sí. Aquí en Chimborazo está súper consolidada. Yo tengo contratos, Robert, con la bendición de Dios, de 1 año, 2 años con anticipación. Ujú. Tanto de animación como de producción de eventos. Entonces, en Alausí, en Chunchi, en Colta, en Guamote, todos quieren tener a Felipe Navarrete en su evento. Y en Guano también. Sí, obviamente en Guano, pero lo digo así y a lo que iba con esta parte de mencionar estos cantones, que ellos ya me contratan con 1 año de anticipación. Y no solo el cantón, sino sus parroquias, sus comunidades. Yo, por ejemplo, ya voy a Pepinales, que queda, es una comunidad en Alausí. Ajá. Yo ya voy desde el 2018, voy 7 años. Y presento 2 eventos, el 29 de julio y 3 de agosto. Esas 2 fechas no puedo o no debo cambiar por nada del mundo, porque ellos ya me contratan. Yo termino el evento y ya me dicen el otro año, tal señor es su auspiciante y él le va a pagar y tiene que estar aquí. Esas 2 fechas, por ejemplo. Y así en Gonzol, así en otros lugares. Palmira también he visto. Sibambe, Palmira, Tixán, Chucos. O sea, lugares que muchos de ustedes tal vez no han escuchado, pero yo he estado ahí, yo estoy ahí. Y pagan súper bien, nos tratan como rey, me dan hotel, me dan la comida. O sea, yo exijo también eso porque es lo que yo necesito para cuando es afuera. Cuando es de acá, dentro de lo que es el área de Guano, Riobamba, Penipe, Chambo, es como que Cantones un poquito cercanos. más fresco. Pero ya pasado Guamote, que ya es 1 horita, ya Colta, Guamote, Alausí, Chunchi, todos esos sectores, ya es un poquito más alto ya el tema precios. Felipe, Robert. en sus facetas de presentador, maestro de ceremonias, deportista, empresario, influencer, ¿cómo es un día de Felipe Navarrete? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué actividades tiene como hábitos? Porque hay bastante responsabilidad. Y hablando del fútbol, eso hay que prepararse, eso hay que tener concentración, para una presentación también. ¿Cómo es un día de Felipe Navarrete? Y Bueno, perdón ahí, Felipe Navarrete es paciente, se desespera, muy calmado. no, yo creo que soy calmado, paciente. Me exalto cuando hay injusticia, cuando no me gusta algo. Ahí yo soy bravísima, así no hay quien me pare, ¿no? Pero retomando la pregunta, mis últimos 2 trabajos que tuve fue de asesor de la alcaldía de Penipe, salí hace unos 2 meses recién, y también docente del Instituto Stanford. Ahí doy 2 materias, comunicación y relaciones públicas, que es una materia, y administración 1. Ujú. Esto de administración 1 les doy por lo que soy magíster en administración pública, entonces me pidieron los dueños que dé esa materia. Entonces estos últimos 2 meses, la verdad, he pasado trabajando en casa. Yo trabajo con mi celular es mi fuente de ingreso, de trabajo. Yo con mi celular cierro ventas, cierro negocios, cierro eventos. Entonces, ahora ya no es necesario que yo tenga la reunión personalizada con el cliente. Si es que hay que ir, sí, voy, no hay ningún problema. Ujú. Pero directamente ya con el celular, porque ahora ya te piden videos, que esto, que este otro. Entonces yo les mando mis links, ya ven y dicen, ah, no, sí, ha tenido esta trayectoria. Entonces, de una yo le controlo. Entonces yo todos los días trato de cerrar por lo menos 1 o 2 eventos para la semana. Y eso, como digo, es lo que me da de comer ahora. Justamente hoy me enviaron mi, un documento que trabajé como asesor en Penip, entonces tengo que llenar mi currículum y voy a presentar en algunos lugares que me han pedido también y espero que a partir de que me puedan ya contratar y volver ya a la función pública que me gusta. Y bueno, seguir dando los aportes respectivos. En este caso, que se viene ya la etapa política, doy asesorías políticas a alcaldes, a concejales o a futuros candidatos a alcaldías, a concejalías que se vienen. Entonces ya tengo muchas propuestas que tengo que obviamente buscar. No puedo decir al mejor postor, pero la verdad me gusta ganar. Me gusta ganar, Robert. O sea, Desempeñar mi trabajo, ¿no es exacto, cierto? tengo que apuntarle a alguien que sea el posible ganador, la verdad, y eso es lo que aprendí con los estudios que he tenido. No significa eso que no voy a poder asesorar a otra persona, pero siempre trato de apuntarle al ganador, mi querido Robert. Chévere. ¿Por qué nació la frase de Guano por el mundo?
para el mundo. Guano, De guano para el mundo. de Está. guano para el mundo. Como lo digo, Robert, cuando yo trabajé, mientras fue alcalde, el licenciado Estrada, en los reinados y en los eventos de guano, pues no tenía por qué utilizar que nadie es profeta en su propia tierra y todo, pero como digo, lamentablemente la siguiente alcaldía de Raúl, pues me cerraron las puertas y ahí dije, no, 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 yo tengo que sacar adelante. Y ya empecé el tema de estudios también, Ujú. me encanta el tema político, ya aprendí lo que es política y todo, entonces dije, voy a implantar una frase y me nació de Guano para el mundo. Yo llevo la bandera de Guano, no físicamente, pero sí en el corazón. Yo a donde voy, siempre que me preguntan, muchos dicen, cuando son de aquí de Guano, soy de Riobamba. Yo digo, yo soy de Guano. Yo soy de Guano. Obviamente hago referencia, porque no todos conocen Guano. Digo, sí, Guano queda a 10 minutos de la provincia, a 10 minutos de De Riobamba, en Riobamba. la provincia de Chimborazo. Inclusive cuando estuve en México, en Cuba, en Panamá, en estos países, yo dije, yo soy de Guano. Ajá, entonces de ahí, si ustedes ven mis spots en esos países, yo pongo de Guano para el mundo, porque soy de Guano, aquí nací, aquí crecí y ahora sigo viviendo aquí con la bendición de Dios. Desde hace 3 años otra vez vivo acá en Guano. Entonces, Guano para mí es todo y tengo muchos proyectos. No puedo decir políticos, no voy a negarlo. Muchas personas me han buscado para que ya me incruste en el tema político. No es que he dicho que no, tampoco he dicho que sí, pero sí está por ahí en mis planes. Me encantaría cambiar y todo lo que yo he estudiado, lo que yo he aprendido, ponerlo en práctica con la Ujú. gente. Ajá, yo no quiero, si es que algún momento estoy en el tema político aquí en mi cantón guano, de que la gente vote por mí, porque el Felipe Navarrete es popular, porque el Felipe Navarrete es conocido, porque el Felipe es presentador de eventos, porque el Felipe trabaja en la tele, en la radio. No, yo no quiero que voten por mí por aquello. Yo quiero que voten por mí si es que en algún momento voy ya al tema político, quiero que voten por mí porque yo me preparé Claro. para Oh, dirigir, me preparé para dirigir una institución pública, para dirigir un pueblo, para dirigir un cantón. Para eso me he preparado, para eso estudié, por eso me dediqué a estudiar de lleno, mi querido Robert. Si Dios lo permite y se da la oportunidad, en buena hora, no me desespero. Las cosas llegan por sí solas y como yo lo dije, mi vida ha sido de oportunidades. Yo he aprovechado todas las oportunidades. ujú. Si tengo la oportunidad de trabajar para mi pueblo, de ser candidato a concejal, alcalde o alguna dignidad, pues lo haré cuando me sienta maduro y sienta que puedo hacerlo. Es un reto, sí, y quisiera hacerlo, pero no yo ir y decir, no, yo quiero ser candidato, sino que siga siendo como hace 4 o 5 años que ya me han buscado y me han dicho, Felipe, ya es hora, ya es hora. Y yo lo que les he dicho, les dejo en stand-by, me estoy preparando para aquello. Entonces me sigo preparando, si es que es en estas elecciones en el 2027, si no, más adelante, mi querido Robert. Claro, todo es un proceso, Todo ¿no es es un cierto? proceso. Ujú. Con todas estas actividades, sueños, vivencias, Felipe, estamos cumpliendo nuestro sueño. Sí, la verdad, sí, mi querido Robert. Y yo todos los sueños los he cumplido, la verdad. Mi sueño desde niño fue ser futbolista profesional. Lo conseguí. Luego, cuando quise ser abogado, estaba por cumplirlo porque me retiré de cuarto año prácticamente. Ujú. Pero me retiré porque me dediqué a mi carrera profesional de futbolista y vi que mi faceta más importante en mi vida es la de periodista o de licenciado en comunicación o comunicador. Entonces de ahí dije, no, no, lo mío es la comunicación. Bien, ya soy periodista, soy licenciado en comunicación, ya trabajé en radio, ya trabajé en televisión, ya trabajé en prensa escrita y sigo trabajando y espero volver a los medios tradicionales también y cumplir esos sueños. Quise tener una maestría, estudié y tengo la maestría de Administración Pública del UNACH. Soñé tener mi propia empresa, tengo ya mi propia empresa. Soñé tener un bar, ya lo tuve durante 3 años, tuve un bar también, se llamaba Chévez en Riobamba. Nos fue súper bien, pero dicen que el Ojo ojo del amo, del amo engorda engorda el caballo, caballo. Ah, claro. Los primeros meses era uno que estaba ahí y todo, pero todo cansa, Robert, ya era cansado y todo, estar ahí todos los días y todo. Contratamos empleados, no nos fue mal, la verdad, pero ya al final, ya a los 3 años, ya era como que ya iba decayendo, pero nos fue bien. 2 años y medio fue espectacular. El último año ya como que fue decayendo y decidimos cerrar, pero también decidimos cerrar porque el señor donde teníamos la discoteca Cocoa y el bar que era Chévez ajá. en Riobamba, no, de lo que nos cobraba $1,500 el arriendo, un día dijo, se volvió loco y dijo, les voy a cobrar 3,200. Nosotros así no, pues, no dijo, no, no, Claro. ya, 3,000.
decidimos imposible. botar el barco. Ajá, pero me llevo bien con mis ex socios, con Gato Vázquez y Paleo Zamora, que les envío un saludo cordial para ellos también. Y bueno, de todo hemos hecho en esta vida. Hemos sido multifacéticos y esperemos seguir, mi querido Robert. Al haber tenido grandes oportunidades en nuestra vida, ¿cuál sería el mensaje para yo seguir escalando día a día? Para el empresario, para el futbolista, para aquel joven que está iniciando una vida estudiantil, para aquella persona o familia que quiere emprender. ¿Cuál sería el mensaje que deja Felipe para que puedan continuar con esas actividades? Justamente en el transcurso de la entrevista lo había dicho, pero lo voy a resumir, mi querido Robert, y es que hay que soñar despierto y que esos sueños se cumplan. Pero para que se cumplan no vienen solitos, Robert. Tienen que dedicarse, esfuerzo, disciplina, estudiar, estudiar y estudiar. Robert, yo me dediqué a estudiar casi a los 30 años. Miren, ahora tengo 39 y tengo algunos títulos que a veces ni siquiera puedo mencionar, pero me dediqué a estudiar. Fue un pago a lo que me enseñaron mis padres. Y yo recuerdo en mi discurso del brindis que hice cuando me gradué en la maestría, les dije, papis, Dios les pague por haberme dado lo más importante que un ser humano puede tener, la educación. Porque si no nos educamos, no podemos salir adelante. Entonces, eso es lo que yo les digo a las personas que me están viendo. Si quieren ser deportistas, si quieren ser empresarios, si quieren hacer lo que sea, porque todo es sueños. Sueñen despiertos, pero todo pónganle a la mente, al corazón y digan, sí, voy a cumplirlo. Pero para que ello no viene, como digo, así solito, sino que se pongan pilas, o sea, que sean abiertos, que sean chéveres, que digan, yo voy a conseguir esto y que tengan dedicación y disciplina. Esos son los consejos más importantes que yo le puedo dar a una persona, mi querido Robert y queridos amigos. Y con esa visión, en 5 años, en 10 años, ¿dónde vemos a Felipe Navarrete y dónde quiere estar posicionada FN Producciones? Ya, vamos por partes. En FN Producciones, realizar eventos súper masivos, conciertos que necesita Guano, que necesita la provincia. En tema profesional, seguir siendo asesor de un alcalde, de políticos. Y ya más a futuro, me veo como concejal de Guano, me veo como alcalde de Guano, la verdad. Pero a futuro, y que vengan solitos de esos sueños, ¿no? Así es que nos estamos preparando para aquello, mi querido Robert. Claro, ¿no? Y Felipe, ya en el ámbito del fútbol y de presentador, tenemos un club de fans. Por ahí ha nacido esa expectativa de que me apoyan y cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, club de fans, creo que no, la verdad. Pero si lo hay, escriban nomás, no hay problema, yo siempre soy chévere ahí. No, pero sí he tenido chicos, chicas que me escriben siempre y que admiran mi trabajo, siempre me están motivando y yo siempre les respondo, porque hay personas que no responden, Robert. Sí, entonces eso es muy importante, que yo mismo respondo. Yo veo todos los mensajes que me llegan. Yo veo todo lo que me llegue y yo les respondo y les digo las cosas como son y les agradezco. Y les digo que gracias a ellos es donde estoy. Y que por favor me sigan apoyando y que si pueden seguir pasando lo que yo les he mencionado, mis enseñanzas, pues que lo pasen a sus próximas generaciones, a sus familiares, a sus amigos. Entonces, eso siempre será importante. Con humildad se puede llegar lejos, mi querido Robert. Bueno, vamos a dar un espacito para leer algunos comentarios. Claro que sí, hay un vamos a ver. montón. Fernanda Ay, sí, Che no. nos dice felicidades, Raúl Erazo nos dice saludos, Feli, éxitos y bendiciones. Diego Chafla dice qué grande Felipao, muchos éxitos. Alex Omar Lara Carrillo dice yo era el arquero. Saludos, Felipe. Alex Omar, también que es animador, Alex, ¿no? Él también está en Ajá. algunos eventos, gran amigo desde la escuela. Deportes Licán dice felicitaciones, estimado Felipe Navarrete. Felipao, un excelente ser humano, le deseo muchos éxitos y bendiciones. Omar Tenelanda López dice saludos, mi estimado doctor Felipe, excelente profesional y ser humano. Ahí está el club de fans ya, la selección de creadores de contenido, están comentando. Exacto. Gracias a todos, ¿no? A Giovanni, a Dieguito, a Juanfra, al Beto. Ahorita veo también Omar que comenta, y a todos mis amigos de la selección de creadores de contenido que están ahí comentando, Dios les pague. A Deportes Licán también, gran amigo, Nachito, le envío un abrazo, él también un gran amigo que está también impulsando y siendo parte de las redes sociales. Acá un gran amigo, Mauro Orozco también, que es del Cantón Guano. Maurito, un abrazo gigante, mi ñaño.
Claro, miren, hay saludos de Judy Paredes, Diego Orozco Yambay nos dice saludos Felipe. Ve, también La otro arquero, familia, ¿no? Ajá. mi familia, mi mamita, mami te amo, mi papi, a mi prometida también que está mirando este momento el programa, a Sami también les envío un abrazo gigante y a mi futuro bebé, Felipe Alejandro Navarrete Miñaca, así es que ya le estamos esperando. Justo mañana cumple 28 semanas, es decir, ya en 7 meses y en 2 meses para finales de noviembre. Esperemos tenerlo ya y que sea futbolista, Dios mediante. Y por cierto, del Barcelona, por favor. De Ecuador, no de España. Davo Navarrete también, Ah, que mi son, ñaño, el amor de mi vida, pucha, mi ñaño querido, con quien he compartido muchas anécdotas, muchos sueños, así es que ñaño, te amo y tú también eres un ejemplo para mí. Gracias a él he cumplido muchos sueños y siempre estamos ahí juntos. Creo que el amor puro que tenemos con mi ñaño es indescriptible y muchas personas o envidian lo que somos Davo y yo, o muchas personas agradecen como somos él y quieren ser como nosotros también. sí. Wilson Llanza también nos manda ahí un saludo inmenso. Mi No querido Wilson, con perdamos, gusto también, mi linda gente de Guano, Dios le pague un abrazo gigante a todos los guaneños. Recuerden que ser guaneño es lo más lindo, lo más bonito que podemos tener nosotros en la vida y siempre, siempre regresen a su tierra que los vio nacer, en este caso a Guano. Yo regreso siempre, al menos los domingos estoy acá visitándoles a mis papis para demostrar que uno también siempre puede compartir con ellos todas esas vivencias. bueno, Felipe, creo que la gente no se equivocó cuando nos dijeron necesitamos o le queremos a Felipe Navarrete en un programa, un podcast desde cero. Felipe, una pregunta muy importante para nosotros. ¿Felipe Navarrete es un personaje desde cero? Claro, como lo dije en todo el transcurso de la entrevista, y es que yo empecé desde cero. Yo empecé desde cero en el fútbol, en los eventos, y aproveché aquello. Y ahora ya no estamos siendo el cero, sino estamos subiendo números, números, y espero llegar al 100, que eso es lo más importante, porque eso aunque es difícil llegar al 100 porque ahí ya serías perfeccionista, pero es lo que buscamos las personas que queremos salir adelante. Así es que yo empecé desde cero y les recomiendo que todos empiecen desde cero. Cualquier tipo de actividad, empiecen desde cero, que de seguro cada paso subirán al 1, al 10, al 50 y si Dios lo quiere al 100. Y lo mejor de las cosas, y un mensaje que decía ahí, que no perdamos la humildad. Que Y no perdamos. no nos olvidemos de nuestro querido Guano. Y queremos nosotros, Felipe, la esencia de podcast con John y Alexis, que son los que Ahí están montan John y todo. Alexis, claro que sí. Claro, montan todo el escenario, porque nosotros Nadie sabe llegamos... tras cámaras, ¿no? Ajá, y alguien me decía, ¿no? Qué excelente escenario que hemos montado. Y claro, es gracias a John y Alexis que hacen la parte más difícil. Y cuando no funciona el sonido, cuando una cámara no está bien, ellos están moviéndose de un lado a otro. A ellos muchísimas gracias. Y hemos querido nosotros, a través de Podcast Desde Cero, Felipe, de corazón queremos hacerles llegar este certificado. Para nosotros es emocionante. Es Podcast Desde Cero con su capítulo número 12. Esperamos escalar y llegar al 50, al 100, Seguro al que sí. 200. Es lindo el programa. Y obviamente nuestra visión es que luego tengamos un escenario y podamos compartir entre emprendedores nuestras debilidades, nuestros conocimientos y podamos impulsar para que la juventud de Guano pueda tener una visión grande de cómo ir creciendo y forjándonos y haciendo empresa. Felipe, permítame entregarle. A ver, nos ponemos de pie, ¿verdad? Certificado que nos da. No es para mí el balón y el micrófono, ¿no? Solo el certificado. El balón es del vecino. Ahí ya. Vamos a ver, entonces. Perfecto, muchas gracias. Felipe, Te agradezco mucho, mi querido Robert. muchos éxitos. Vamos a la parte Ya final la de este despedida. Ay, qué chévere. Muchas gracias. Y ratificando, ¿no? Ese gran compromiso por Guano y agradeciéndote, Felipe, por haber aceptado la invitación a un podcast desde cero. Hay mucha gente que nos ha dado mucho impulso, muchos, todos los que me encuentran en la calle, los que me encuentran en el bus, me dicen, inviten a tal persona, este guaneño es talentoso, a esta persona también. Creemos que estamos en el lugar correcto. Un podcast que quiere conocer al guaneño. Felipe, un mensaje final
y la despedida de este gran personaje que está forjando y está sacando a la luz este gran territorio que es nuestro Guano. Bueno, siempre diré que Guano es lo mejor del mundo. Cuando yo me voy a cualquier parte del país o del mundo, yo siempre digo que Guano es el cantón más lindo que tiene este planeta. Entonces, primero enamórense de Guano, enamórense de su cantón, que eso es lo más importante. Y cuando sientan que en el corazón les llevan a Guano, nunca se van a olvidar y siempre van a querer regresar. Primero, agradecer este reconocimiento, este certificado, mi querido Robert, por haberme invitado a esa linda gente que recomendó que venga Felipao Navarrete acá a este programa, al podcast Desde Cero. Dios les pague. Ojalá haya otra oportunidad porque creo que nos faltaron muchas situaciones de comentar y anécdotas sobre todo. El tiempo es oro aquí en este tipo de programas, pero lo poco que se pudo mencionar, pues lo dije con todo el corazón, con toda sinceridad. Y felicidades, mi querido Robert, que sigas creciendo. Está lindo este programa. Como digo, ojalá me puedas invitar en otra ocasión. Y recomiendo que sigas invitando, sobre todo al emprendedor guaneño, a las personas que quieren que surja este hermoso cantón. Un abrazo gigante a sus autoridades, que hagan un buen trabajo por nuestro cantón, al alcalde, a nuestros concejales, porque ustedes están al frente y de ustedes dependemos. Nosotros solos lo que hacemos es darles el voto y hagan bien las cosas. Ese es un consejo para ellos. Y en general para el pueblo de Guano, que apoye las distintas actividades que realizan las autoridades y por supuesto las actividades que realizan los emprendedores. Acá veo muchos emprendimientos y eso es muy importante. No nos quememos entre guaneños, seamos unidos, apoyémonos, que eso es lo más importante. Ese es el consejo que yo les doy y apoyen este programa. Las personas que me están escribiendo y que no les he podido responder, no he podido sacar el celular porque estamos en vivo, pero les agradezco, pueden escribirme. Voy a dejar mi número de contacto, mi querido Robert, 097 921-5895, 097-921-5895, o más fácil, ¿no? Ahora las redes sociales lo permiten todo. En Facebook estoy como Felipe Navarrete Paredes, mi fanpage, y también en Instagram y en TikTok, que son las redes que ya estoy moviendo mucho más, @Felipao_Navarrete, @Felipao_Navarrete. No olviden primero seguirme y ahí sí me escriben, porque si no me siguen no me va a llegar el mensaje. Por favor, cualquier sugerencia, cualquier inquietud, si me quieren en su evento como maestro de ceremonias, si quieren alguna clase particular de comunicación, de administración, si quieren llevarme a jugar fútbol, si quieren invitarme a su emprendimiento que lo promocione, pues yo manejo distintos paquetes de publicidad también. Así es que hacemos de todo, mi querido Robert, invitados todos, así es que en especial mi linda gente de Guano, yo con gusto les voy a apoyar. Muchas veces será inclusive sin costo. El rédito económico no es solo lo que importa acá, sino que todos vayamos creciendo. Ya cuando sean grandes, ahí sí pueden decir, vea, Feli, usted me ayudó, tenga, le pagamos de esta manera. Así es que ese es el consejo y la recomendación. Vayan a seguirle a mi gran amigo Roberto Carlos Diza, por favor, en sus redes y apoyémonos entre guaneños. Y acá a los chicos también de producción que están, Dios les bendiga, chicos. Ya veo que están haciendo contenido también, que Dios les bendiga. Felicidades porque es un trabajo arduo en la producción. Y eso, mi querido Robert, muchas gracias por la invitación. De la mano, gracias. Entre guaneños vamos a crecer. El sentido de podcast Desde Cero es que conozcamos. Y hoy, muchísimas gracias, Felipe, hemos conocido a un gran personaje, a una persona que está marcando diferentes facetas del deporte, de presentador, influencer. Gracias por ser parte de este gran programa. Y a todos ustedes que nos han seguido en nuestras diferentes páginas, en nuestras redes sociales. El día martes tenemos podcast Desde Cero a las 7:30 con un invitado que está trabajando en el ámbito inmobiliario, en bienes raíces. Acompáñenos este día martes, podcast Desde Cero con su capítulo 13. A todos muchísimas gracias y nos vemos el día martes.